Muy buenos días. Son muchos los asuntos polémicos que salpican al gobierno de Pedro Sánchez y que han pasado a un segundo plano para la política y también para los medios de comunicación. Que un caso de corrupción implique al principal partido del gobierno debería ser motivo de censura, pero para el arco parlamentario parece no tener importancia y para los periódicos y televisiones pesa todavía más esa publicidad institucional que inyecta Moncloa a semanas de las elecciones municipales y autonómicas. Unos medios amordazados, al igual que muchas de las instituciones públicas que deberían presumir de independientes. El asalto de este gobierno socialcomunista ha llegado a límites inesperados con el dominio del Poder Judicial y una notable inseguridad jurídica. Recuerden el Tribunal Constitucional cómo declaró ilegales los 2 estados de alarma por el coronavirus. En materia económica, las cosas no van mucho mejor para las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Tenemos una sociedad cada vez más pobre, también de valores y de principios. La ley del sí es sí continúa dejando a violadores en la calle sin que Moncloa se dé prisa por arreglarlo. Y si hablamos de desastre, no podemos olvidar la nefasta gestión de la política exterior y todo ese lío con Marruecos y Argelia. No vamos bien, todo lo contrario, suspendemos en todas las materias importantes del país y los periodistas del régimen prefieren optar por el silencio. Mañana todas estas cuestiones que han pasado sin ton ni son para Moncloa se escucharán en la Cámara Baja durante la moción de censura a Pedro Sánchez. Ya no es que el gobierno, que trabaja sin descanso por los caprichos de sus socios nacionalistas, separatistas y proetarras, merezca ser censurado. Son los españoles los que necesitan que alguien les defienda. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña en este lunes 20 de marzo, festivo en la Comunidad de Madrid y también en algún municipio contado de Cataluña. Seguimos dando mucha caña con muchos asuntos que nos atañen hoy. Uno de ellos que se acaba de confirmar hace apenas unos minutos, que Yolanda Díaz va a anunciar y oficializar su candidatura de Sumar el próximo 2 de abril. De ella tenemos que hablar, de la moción de censura, de la publicidad institucional, de la corrupción de mediador, también de Donald Trump, que dice que mañana martes será arrestado, y de otros muchos asuntos. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Supongo que hoy amaneces contento después de esa victoria del Barça. Sí, al menos ayer. no amanezco triste, o sea, sí, amanezco feliz. Habrá que creérselo del bar, como dice Ancelotti. Habrá que creérselo, quitarlo, eso da igual, pero que lo quiten para todos o lo pongan para todos. De momento, lo único que significa esto es que si no le gana el VAR ya nos hubieran soplado unos 20 puntos este año para los árbitros. Entonces, igual hay que pensar que no está tan mal, pero si lo quitan... No, y tendrá que confirmarse también el papel de los árbitros durante otros muchos partidos. De la temporada anterior y no hablamos porque eso me resulta más difícil. En fin, hoy me he empezado a dar cuenta de que ese intento de ningunear la moción de censura creo que no va a funcionar muy bien, porque en las televisiones ya se están posicionando incluso. Sé que 24 Horas ha dicho que la va a dar enterita, sé que Antena 3 ha dicho que va a dar al menos algún discurso enterito. O sea, ya están dándose cuenta que no es una anécdota más esto, y de que el personaje sea tan viejo como dicen, tan pasado de moda como dicen, tan raro como dicen, pues resulta que es un personaje tan especial en España que es difícil de ningunear. Pero aparte de eso, me ha causado mucho interés esta mañana un comentario de una vieja amiga de esta casa, que ahora mismo no es muy amiga, que sería una tal Elisa Beni, que trabajó con nosotros aquí hace mucho tiempo. Que ha dicho que no estaba tan... No, ha hablado de la legislación del PSOE y ha dicho que están legislando contra la realidad, cosa que hemos dicho 100 veces, ¿no? Eso ha dicho Beni. Y que lo diga Beni, y además ha puesto ejemplos. No ha puesto la ley del sí es sí, que yo creo que es contra la realidad del sentido común y contra la propia realidad de que según qué tipo de señores que tienen unas actuaciones criminales no rectifican en la vida, eso sería una realidad, pero ha puesto el ejemplo de la ley trans, diciendo que ataca la realidad del sexo, y me he quedado impresionado de que ella tuviera tan claras estas ideas. Algunas veces las tiene claras, otras no, pero él las tiene claras. Y el tema del bienestar animal por lo mismo, porque pretendía confundir el hombre con los animales y no son lo mismo. Claro, y ahí añado lo que digo siempre, los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, el hombre tiene derechos y tiene deberes, y uno de sus deberes es cuidar a los animales, incluso aquellos que han perdido la parte racional desde hace mucho tiempo. También tenemos que cuidarlos, me refiero al gobierno, o a algún que otro miembro del gobierno. Alejo Vidal Cuadras, muy buenos días. Estoy asombrado. Estoy perplejo, porque, vamos, si Elisa Beni ha dicho todas estas cosas tan sensatas,
es que realmente el gobierno está en apuros, ¿eh? Porque Elisa, que conozco hace muchos años, siempre es proizquierda, ¿no? Es decir, y además se distingue por posiciones muy firmes. Muy vehementes. Incluso a veces defendiendo cosas que no son fáciles de defender. Entonces, si ha dicho todas las cosas que nos ha contado José María, es que el gobierno va a perder las elecciones. Esto está claro. Es como las antiguas señales en la antigüedad, los augures, ¿no? Sí. Que el vuelo de los pájaros, las entrañas del buey sacrificado. Pues Elisa, el hecho que haya hecho todo esto quiere decir que el gobierno va a perder las elecciones. Claro. No tengo duda ya. Claro. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alba. Pues nada, nos encontramos, como has indicado, a menos de 24 horas de ese debate parlamentario, de una moción de censura que va a ser la sexta en democracia, la segunda contra el actual presidente del Gobierno, y que nosotros desde esta casa vamos a seguir desde primera hora de la mañana, tanto fuera como dentro del hemiciclo, para contar todo lo que suceda. Y bueno, a mí me ha sorprendido mucho cómo este fin de semana no solo se han seguido ofreciendo entrevistas por parte de Ramón Tamames, algunas de las cuales se han publicado este fin de semana, pero ya se tenían hechas desde incluso de antes de la rueda de prensa que nos ofreció la semana pasada Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Y digo que me ha sorprendido porque esta expectación mediática está también siendo utilizada por la izquierda mediática. Y me explico, ¿no? Si hace unos meses conocíamos que se quería vetar la entrada en la Cámara Baja a algunos medios de comunicación, ahora lo que estamos viendo es que se quiere que sean los políticos los que contesten a todos los periodistas, como si es algo que no fuese sucediendo hasta la fecha. Y efectivamente no ha sucedido, pero sorprende mucho cómo las asociaciones de prensa del Congreso, bueno, pues han comentado que todos los partidos tienen que contestar, todos los políticos, y yo me pregunto, ¿acaso ellos han pensado en todas las preguntas que, digamos, desde la disidencia mediática podemos llegar a plantear en el Congreso? Está no solo los partidos nacionalistas, los partidos bilduetarras dispuestos a contestarnos, está incluso el Partido Socialista, Patxi López, que no siempre atiende todas las preguntas de todos los medios de comunicación, dispuesto a contestarnos en el Congreso. Si es así, bienvenida sea la iniciativa, pero yo creo, Alba, que no se lo han pensado muy bien. Habrá que mirárselo al detalle, no vaya a ser que nos metan alguna trampita de por medio. Como bien decía Patricia, mañana desde primera hora estaremos contándoles aquí en directo en el Toro Televisión esa moción de censura contra Pedro Sánchez. Además, como bien decía Francas, también por fin la va a cubrir Televisión Española, aunque el mejor análisis y el mejor debate ya saben que lo van a encontrar aquí en el Toro Televisión. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantado en que llegue la moción de censura. Yo siempre he dicho que creo que no se les escapó el papel, sino que lo provocaron que se fuera, porque nos ha dado 4 o 5 días para que se hable de lo mal que está el gobierno y que se enfrenten a la realidad en la que está este gobierno socialcomunista, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una ocasión buenísima. Luego tengo mucha esperanza en las réplicas, no tanto quizá en el discurso, pero sí en lo que pueda responder Tamames en el momento, ¿no? Y ahí sí puede ser que haya bastante interés, novedad, en forma, no sé. Yo creo que será interesante. Luego, ese papel que va a jugar el Partido Popular, cuando sabemos perfectamente que quiere tumbar al gobierno, pero que no lo quiere hacer, por demasiada táctica electoralista en el Partido Popular, frente a una realidad que todo el mundo debería unirse para decir, esto hay que tumbarlo. En Francia, mañana va a haber 2 mociones de censura. Mañana, hoy, no, mañana, hoy a las 4 de la tarde, 2 mociones de censura para tumbar a un gobierno que está yendo contra el pueblo. 70% en el último sondeo, quiero recordar, 70% de los franceses quieren que tumben al gobierno esta tarde. Si los legisladores no son capaces de escuchar al 70%, porque es un sondeo, y además es un sondeo de una casa seria en Francia. Y que hemos visto las imágenes. Y que hemos visto las imágenes de lo que está pasando y ardiendo en París. Si los legisladores ya le han dado la vuelta, la espalda al pueblo, bueno, pues que lleven las consecuencias de lo que va a pasar ahí. Hay que, los políticos, que son muy mantas ya, porque son muy mantas y han bajado su nivel totalmente, están para colmo de espaldas a la gente. O sea, que eso es preocupante. Hablaremos de esa reforma de las pensiones de Francia que ha llevado a todos los franceses a salir a la calle a protestar, y también a esas 2 mociones de censura contra Emmanuel Macron que van a tener lugar esta misma tarde. Antes hablamos de esta moción de censura porque esta misma mañana el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado muy tranquilo porque dice estar haciendo lo correcto. Dice también que sea cual sea el resultado de esta moción de censura, que lo importante es retratar no solo al gobierno, sino también a sus propios socios. Creemos que, sea cual sea el resultado de la moción,
es bueno y es necesario retratar a este gobierno junto a sus socios. Y creemos que este es un gobierno que nace de la mentira, que se instala en la traición por el pacto con todos esos enemigos del orden constitucional, que nos ha conducido a la ruina, con un gobierno que se ha lanzado al asalto de las instituciones democráticas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Centro de Investigaciones Sociológicas, con leyes como la del CSI, que ha servido para que al final sean beneficiados violadores y pederastas. Lo único que queremos es representar a todos esos españoles que nos están escuchando y que están completamente hartos de este gobierno. Pero no solo los que votan a Vox, y por eso hemos elegido una persona que no es de Vox. La moción de censura parecía adquirir todavía más interés para los medios de comunicación y también para la izquierda, como señalábamos, disculpen, en los últimos días, después de que también se filtrase un posible discurso de Ramón Tamames en estas jornadas. Sin embargo, el propio Tamames decía en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que era una versión anticuada, aunque sí iba a servir de guía para saber cuáles iban a ser los pilares por los que iba a pivotar su discurso. Nos lo va a contar Miguel Gutiérrez. El objetivo de la moción de censura de Vox es que los españoles conozcan los graves problemas que sufre nuestro país y que se convoquen elecciones generales. Veamos las claves del discurso que pronunciará Ramón Tamames. Primero, denuncia que el Gobierno con sus pactos ha dinamitado los acuerdos básicos que se alcanzaron en la transición. Pone como ejemplo la indisolubilidad de la nación y la reconciliación entre españoles, ambos lesionados por este Gobierno. Segundo, la desaparición de la división de poderes. El candidato denunciará el asalto a la justicia que está llevando a cabo el Gobierno, que trata de controlar el Consejo General del Poder Judicial y ha conseguido ya controlar al Tribunal Constitucional, además de poner a su servicio a la Fiscalía. Modos de autoritarismo envueltos en ropajes formales de democracia. Así es como define Tamames la forma de actuar de Pedro Sánchez. Punto número 3. Unilateralidad. Tamames critica que Sánchez rehúye los debates y por eso ha apostado por el decreto ley en 132 ocasiones. Roba así a la Cámara de parte de su función legislativa. Y en materia económica, el profesor denuncia el ataque del Gobierno contra las pymes y contra el empleo, con medidas como el SMI, que ha destruido 105.000 puestos de trabajo y ha impedido la creación de otros 150.000. Tamames también evidencia que España aún no ha recuperado el PIB previo a la pandemia. Evidencia que España tiene una deuda pública del 115% del PIB y que el Ejecutivo somete a los españoles a un esfuerzo fiscal un 52% mayor que el esfuerzo medio en la Unión Europea. Tamames cree que el sector primario y secundario son los grandes olvidados, los grandes abandonados del Gobierno, que no actúa ante las dificultades que pasa por un lado el campo y por otro lado la industria. De hecho, la industria en los años 70 representaba el 30% del PIB y ahora solo el 15%. Vamos con el siguiente punto, el punto número 6, la demografía, ese invierno demográfico. El catedrático echa en falta políticas que fomenten la natalidad ante este invierno demográfico, que ahora tenemos 1,19 hijos por mujer. Denuncia que el Ejecutivo solo quiere traer inmigrantes, 200.000 cada año para ser exactos. Y en relación a la inmigración ilegal es tajante. El Mare Nostrum no puede seguir siendo la sepultura de miles de naufragios de pateras. 7. Tamames denuncia la inseguridad ciudadana con un incremento de los delitos en 2022 del 28%. Otro más, el deterioro de la sanidad con muy pocos médicos ante un número de pacientes que crece cada día, el deterioro también de la educación al tratar de igualar a la baja a los alumnos con una alta tasa además de fracaso escolar y la ausencia de políticas de vivienda que hagan la compra del hogar algo asequible. Penúltimo, la inviabilidad de las pensiones, que suben conforme al IPC, en virtud del Pacto de Toledo, a pesar de ser un sistema insostenible que precisa de profundas reformas. Y en política internacional, critica la ausencia de la misma. Pone como ejemplo la entrega del Sáhara a Marruecos, que no ha sido explicada, la renuncia al Peñón de Gibraltar y el envío de tanques Leopard a Ucrania sin consultar a la sede de la soberanía nacional. Por todo esto, considera Tamames que hay que censurar al Gobierno y convocar elecciones generales. Gracias, Miguel. Bueno, pues estas son las cuestiones clave. Son las cuestiones clave, pero luego además también es verdad que Ramón Tamames, bueno, no solo lo ha indicado en las entrevistas que ha dado a diferentes medios escritos este fin de semana, pero en la propia rueda de prensa dijo que va a haber algunas áreas que o bien desarrolle más o bien incluya, ¿no? Toda la cuestión del consenso parlamentario, que por cierto es algo desde lo que le preguntamos desde esta casa cuando estuvimos ahí presentes, es algo que por lo visto quería desarrollar más, ¿no? Supongo que irá en el sentido de esa concordia de la unidad nacional que tanto Abascal como el propio Tamames han indicado que querían incluir en el discurso. De todas formas, a ver, el discurso que se ha filtrado
que es larguísimo, tiene 31 páginas y toca muchísimos temas, muchos. Ese discurso, leído en el Congreso, tiene varios inconvenientes. Yo espero que lo cambie. Esta mañana, en una entrevista, ha dicho que su discurso iba a ser de media hora. Entonces, si es media hora, 30 páginas, desde luego, imposible. Si va a ser de media hora, no es el discurso que se ha filtrado. Porque el discurso que se ha filtrado, según mi experiencia en estas lides, 31 páginas son hora larga, tirando ahora 20 minutos. Entonces, por tanto, yo, el discurso, mi comentario de ayer en Voz Populi, mi columna dominical en Voz Populi, yo advertía que ese discurso tiene algún inconveniente, ¿no? Una longitud excesiva y sobre todo que toca demasiados temas, porque además, vamos a ver, si tú hablas del asalto a los órganos constitucionales al mismo nivel que la política forestal, el electorado se confunde. Entonces, si él hubiera leído el discurso, que me alegro de que digáis que no lo va a hacer, si hubiera leído ese discurso kilométrico, entonces el efecto no hubiera sido el efecto deseado. Porque vamos a ver, el objetivo de esta moción de censura, la idea, a mí me parece una idea excelente, y es que un personaje de la sociedad civil, no un político, ni un político de partido, sino una persona de la sociedad civil, con una trayectoria académica, intelectual, notable, que tiene el respeto de muchísima gente, que tiene autoridad moral, que no es una persona adscrita a ninguna parte del espectro, porque él ha recorrido el espectro, empezó siendo muy de izquierdas, en unas circunstancias históricas que no son las de ahora, y después evolucionó hacia, digamos, posiciones sensatas y institucionales. Entonces, que una figura de este tipo le saque los colores al gobierno y proponga caminos de rectificación para España, a mí me parece una idea excelente, es decir, como concepto. Pero claro, la realización tiene que ser buena y ese discurso tiene todos los inconvenientes que he dicho. Entonces, aquí hay unos pocos puntos fundamentales que Ramón Tamames ha de destacar y ha de incidir. El primero es la transformación de nuestra democracia constitucional en una partitocracia corrupta y extractiva. Eso ha sido letal para España. En segundo lugar, está el gasto público desmesurado, yo diría despilfarrador e irresponsable. Sánchez tiene 800 asesores. Pero estamos locos. O sea, toda esa proliferación de organismos, de subvenciones, de nómina pública inflada con cargos a dedo, no lo podemos pagar. Es decir, yo no lo puedo pagar, ninguno de los 5 que estamos aquí lo podemos pagar. Es de locos, ¿no? En tercer lugar está la cuestión clave, que es considerar a los nacionalistas, y no digamos ya a los herederos de los asesinos, considerarlos interlocutores válidos en el juego político normal. Hombre, perdone, una gente que quiere destruir la nación que usted gobierna, ¿cómo los trata usted como gente? Cuidado, lo han hecho todos en el pasado también, ¿eh? Entonces, ¿cómo los tratamos como si fueran interlocutores válidos? Esto es un disparate que estamos pagando también a precio altísimo. Y por último, hombre, vamos a ver, está en marcha la destrucción de un orden social capaz de vertebrar una sociedad apoyado en valores que a las sociedades les dan prosperidad, les dan seguridad, les dan prestigio internacional, por un orden social destructivo, disolvente, tóxico, donde, bueno, se propugnan auténticos disparates en la educación, en la cuestión del género. O sea, entonces él tendría que soltar lo que yo he llamado 4 o 5 trompetazos muy fuertes sobre estos temas, ¿no? Entonces, si hace eso, yo creo que la moción cumplirá su fin. Y me alegro, repito, de que no lea el discurso este tan largo, ¿no?
Sobre el discurso, precisamente, se acaba de pronunciar sobre ello Jorge Buxadí. Dice que están muy tranquilos, tanto con el discurso en Santiago Abascal como el del candidato Ramón Tamames. Dice que tienen cosas en común, como son la defensa de la Constitución, de la monarquía, de los símbolos nacionales y también el principal objetivo, que es el de echar el gobierno del autócrata, de Pedro Sánchez. Escuchamos a Buxadí por unos minutos. Por supuesto, rechazamos absolutamente ese partidismo también en esas organizaciones y asociaciones de carácter profesional que deberían estar a la defensa de los intereses profesionales de todos. No conozco el conjunto de los comunicados, circulares e instrucciones de estas asociaciones de prensa, pero no me llega que hagan grandes comunicados al respecto de las deficientes condiciones de trabajo de becarios, reporteros, trabajadores en general de los medios de comunicación, televisivo, radio o de prensa escrita, que trabajan en condiciones en muchísimas ocasiones que no querrían para otros y que critican para otros. Esto es lo que nos debería preocupar a todos los miembros de las asociaciones representativas. Cómo están los trabajadores de la prensa tratados por sus medios, cómo están tratados por sus jefes, cómo concilian la vida familiar y laboral los reporteros de los medios de comunicación, a qué jornadas de trabajo se les somete. Esto es lo único que les debería preocupar, porque son los intereses profesionales y no los intereses políticos y partidistas. Y en cuanto a la primera de las cuestiones, pues debo decir que no me sorprende. Porque, por desgracia, en el Partido Popular en muchísimas ocasiones se dice una cosa y se hace la contraria. Se dice una cosa porque se tiene el apoyo de grandes medios de comunicación que publican esas expresiones o esas frases para generar un determinado estado de opinión, pero luego, en la práctica, pues se vota en contrario. Y la verdad es que yo creo que no hay ningún español, lo digo en serio, ningún español con una pizca de sentido común, que trabaje, que se preocupe por su familia, ningún autónomo, ningún pequeño empresario que realmente considere que los más de 500 millones de euros destinados al Ministerio de Igualdad sirven para mejorar la vida de ningún español. Y, por tanto, si tenemos partes de la Administración que no sirven para mejorar la vida de los españoles, lo que hay que hacer es cortarlas de raíz y eliminar este Ministerio de Igualdad. Un ministerio que, además, no solo no mejora la vida de los españoles, sino que provoca el enfrentamiento, el insulto, la división en las familias y en la sociedad española. A ver si se oye ya. Sí. La primera, Cuca Gamarra, hace unos minutos, ha dicho en una rueda de prensa que la moción de mañana es una campaña de marketing y que por eso el PP no va a participar en esa moción. Una valoración de estas palabras de Cuca Gamarra. Y también si nos puede dar algún tipo de detalle más sobre la moción de censura, por ejemplo, si ya sabemos si Tamames va a hacer una única réplica al final para contestar a los grupos o irá haciendo varias réplicas a medida que vaya avanzando la moción. Gracias. A la segunda pregunta lamento no poder contestarle porque habrá que ir viendo cómo se desenvuelve la moción y cómo pues, se van desarrollando los debates y la situación en la que se encuentra el profesor Tamames, ¿no? Es decir, que no podría decirle, también hay que ver las intervenciones. Y en cuanto a la primera, no sé si la señora Cuca Gamarra lo que quiere decir es que se van a salir del Congreso de los Diputados, que no van a estar presentes en el debate, no van a intervenir. No sé a qué se está refiriendo. Yo creo que los españoles tienen todo el derecho a que ese debate se produzca, a que ese debate sea conocido. Tienen todo el derecho a conocer la posición del Partido Popular respecto del discurso de Santiago Abascal y del discurso del candidato profesor Tamames. Hacer apriorismo sobre lo que puede suceder, yo creo que lo peor que podemos hacer cualquiera de nosotros, los que nos dedicamos a dos mundos muy característicos, que son la política y la prensa, es tener escritas ya las conclusiones para el próximo miércoles. Y me genera dudas que los titulares no estén ya escritos o que las conclusiones de los partidos políticos estén ya escritas en notas de prensa para ser lanzadas justo pues cuando termine la moción de censura. Y hay que esperar a que se desarrolle.
ahora jugaría con ventaja si les dijese que recordemos la última moción de censura, donde los titulares ya estaban escritos, pero no tuvieron en cuenta lo que sucedió en las últimas intervenciones, que cambiaron todo el sentido político de la moción de censura. Repito, la moción de censura es un acto de responsabilidad, tiene por único objetivo vencer y convocar elecciones, produciendo además un efecto colateral, que es que nos ahorraremos muchísimo dinero en una nueva campaña electoral dentro de 6, 7 meses. Y hay que decidir, todo el mundo tendrá que decidir si está con Sánchez o está con el profesor Tamames. O Sánchez o Tamames, dice Jorge Buxade, que ha hecho una defensa de esa moción de censura al valorar esas palabras de Cuca Gamarra, que ha calificado la moción como un show político. He asegurado también en los últimos minutos que no puede usarse como una promoción personal o de operación de propaganda a costa de la calidad democrática de nuestro país. Además, este fin de semana Alberto Núñez Feijóo ha concedido una entrevista al diario 20 Minutos. El líder del Partido Popular ha asegurado, ahí lo van a ver en el titular, que aspira a reunir mayorías y superar trincheras políticas e ideológicas. Además, también Feijóo se ha referido a esta moción de censura. Bueno, yo creo que los españoles, después de esta pseudo moción de censura, podrán sacar algunas conclusiones, seguro. Al menos los españoles que le presten algo de atención. La primera, que hay un partido que cree en las instituciones, que respeta el Congreso de los Diputados, que no utiliza las instituciones de forma partidista y que no utiliza un instrumento tan importante como es la moción de censura de forma baladí. Nosotros no vamos a facilitar el dar una victoria electoral a Sánchez en el Congreso. Si lo que queremos es derrotarle en las urnas, no tiene ningún sentido que participemos en una victoria asegurada. Pues ya lo ven, la crítica del Partido Popular es que Vox utiliza esta moción de censura como en forma de interés electoral. Yo creo que la señora Gamarra lo que tiene que mirar es al país vecino, donde se utiliza la moción de censura para reflejar lo que la gente quiere. Y aquí la gente, si tú haces un sondeo a nivel nacional y no por mayorías en este momento en el Congreso, lo que quiere es que se vaya este gobierno de una vez y reflejar bien claramente la posición autoritaria de este autócrata que nos ha tocado y con ribetes comunistas y de economía prácticamente planificada. O sea, yo me quedo asombrado, ¿no?, en esto. Entonces, en cuanto a lo que puede ser... bueno, y dice también, me parece que ha sido Feijóo el que dice que esto le va a dar una victoria al PSOE. No, lo que ellos no quieren es que le dé una victoria a Vox. Y se olvida que Vox es la fuerza que le va a hacer presidente, seguramente. O sea, hay que ser más claro y más sincero con la gente, ¿no? A Feijóo le ha faltado sinceridad, en este caso clarísima. Luego, ilustrar el autoritarismo. Yo lo que me gustaría mañana en la moción de censura es que Tamames se refiera a lo que hablabas, Alejo, a la parte economía, a la parte gasto. El gasto tremendo, 610.000 millones en el 21 de gasto, 46% del PIB español. Y entonces, en vista de que te gastas 610.000 anual, te endeudas 350.000 más millones desde que llegó a la Moncloa. Es decir, él hace el gasto y genera la deuda necesaria para mantener ese gasto. Es una máquina voraz, pero auténticamente que muestra una especie de planificación centralizada comunista. Esto se vuelve estatal absolutamente todo, ¿no? Y entonces, lo que me gustaría también es que se hablara que Tamames, ya que es profesor y ha publicado cantidad de libros sobre estructura económica de España, que hay que hacerle a esta estructura de la economía española para que dé trabajo y para que resuelva el problema de los españoles. Creo que ahí es donde se debería centrar. Ese es uno de los 4 puntos fuertes, creo que mencionas, que se centre sobre las soluciones y que dé una lección a estos desgraciados que se están cargando la economía española con gastos de género, violencia de sexo, oposición de sexos y demás. Me parece absurdo. Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que se ha adelantado a este lunes con motivo de la moción de censura, hablando en estos momentos sobre ella. Lo escuchamos. Que representa este gobierno,
de progreso y otro es el que representa la derecha con la extrema derecha, porque se están dando la mano. Si es que podríamos decir que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales de ambas formaciones políticas. Se están estrechando sus manos y de lo que se trata es de contrastar aquellos que defendemos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, aquellos que defendemos sus salarios dignos, aquellos que defendemos pensiones que puedan permitir una vida también digna a nuestras personas mayores, aquellos que defendemos la escuela pública, la sanidad pública, un sistema de becas que garantice el acceso y el ascensor social, frente a aquellos que cuestionan este tipo de avances, que cuestionan lo público, que cuestionan incluso los avances que se han producido en nuestro país en relación a los derechos y libertades, especialmente de las mujeres. De esto es de lo que vamos a hablar en esta moción de censura y, por tanto, así será como marcaremos el debate. En torno a las declaraciones de miembros del Gobierno en su también responsabilidad como dirigentes de los partidos políticos que lo conformamos, saben que en esta mesa no hago valoraciones de los distintos partidos políticos. Creo que el Gobierno en su conjunto puede sentirse muy orgulloso de ser, como les decía antes, un Gobierno que atiende a la mayoría, que ha tomado decisiones importantes a lo largo de esta legislatura que marcarán un antes y un después. Creo que decisiones como, precisamente, por las que me preguntaba su compañero, que aquellos que más tienen más contribuyan, que una política social justa ha de tener una política fiscal justa y que si en estos momentos hay empresas del ámbito energético o entidades financieras que están teniendo unos beneficios extraordinarios, han de participar y de colaborar con su país al servicio de la mayoría. Creo que valentía precisamente no es lo que le ha faltado a este Gobierno, sino todo lo contrario. Isabel Rodríguez, la acaban de escuchar. Francas, que todavía no se ha pronunciado sobre este asunto. A ver, yo creo que está dando pistas esta chica de lo que está haciendo el PP, porque fijaos que todo el argumentario del PSOE, y es lo que dicen que van a hacer y probablemente lo vayan a hacer, es juntar PP y Vox en el mismo saco. Con lo cual todo el argumentario del PP es que no le junten con Vox en el mismo saco. Entonces lo que pasa es que es una postura es suficientemente superficial como para ser muy difícil defenderla intelectualmente. Y tienen que decir las chorradas estas de que si es dar una victoria al otro, de que si el balón de oxígeno, de que si no se trata de no sé qué. O sea, no tiene ningún argumento. Pero está claro que el PP de Feijóo lo que no quiere son compromisos. Lo que no quiere son aristas. Es el famoso, yo creo que lo conté un día además, que cuando Aznar busca el sustituto heredero, o como se quiere llamar, busca al que no tiene aristas. Es decir, busca la pelota, una cosa así. Bueno, pues el PP de Feijóo es un PP sin aristas, de manera que no cabrea a nadie, con lo cual todo el mundo diga, pues bueno, tampoco pasa nada si está este. Toda esa filosofía es la que engloba esto, ¿no? Y entonces, y en cuanto al discurso, yo no tengo claro nada del discurso, pero me pareció, viste lo que me pasaste tú el otro día, que lo habías impreso, que era una especie de ensayo intelectual sobre los desaguisados del gobierno en España. Y eso no es malo que alguien con cabeza lo publique. Otra cosa es que lea todo eso es distinto. Pero que publique todo eso me parece muy interesante porque es una falsilla para saber exactamente el diagnóstico de una persona racional de las tonterías que están haciendo este gobierno. Otra cosa es que en el discurso tú hagas énfasis en A o B, pero cuidado con las élites. O sea, el españolito medio no creo que entienda que es más profundo el tema del Estado de Derecho que el Estado del bolsillo, aunque sea más profundo el Estado de Derecho filosóficamente que el Estado del bolsillo. Pero va ligado, Claro, pero la gente normal, puedes dar una pincelada del otro, pero la preocupación sobre el Constitucional y el Consejo General y la separación de poderes le preocupa muy poco. Lo que le preocupa es que se está hundiendo esto, que le cuesta más, que esos tíos dicen que ayudan y no ayudan. Esto, con lo cual, es muy difícil pensar, porque ese discurso es de un universitario, pero no tiene que ir dirigido a catedráticos de universidad, sino que tiene que ir dirigido a la votante en cosas muy llanitas, porque además no olvidemos que ese discurso se mediatiza por la prensa. Un mensaje más directo. Claro, y la prensa va a escoger el mensaje que más le haga la puñeta al discursante, o sea, a Ramón Tamames.
Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de ello y le doy la palabra a Alejo. Pero antes te pregunto a ti que nos estás viendo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid, llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. 2 minutos y enseguida volvemos, no se marchen. Creemos que el día que esta moción de censura se debata habrá una elección, o Sánchez o el profesor Tamames. Nadie podrá decir que no lo hicimos. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie. Desde las 9 de la mañana se lo estaremos contando aquí en directo en Dando Caña para no perdernos ni un detalle de todo lo que suceda en el Congreso de los Diputados con esta moción de censura. Otra de las claves del discurso de Tamames será una crítica a la actual ley electoral, según lo que vimos en ese discurso que se filtró la semana pasada, que beneficia, como bien saben, a nacionalistas y a partidos minoritarios. Vamos a ver en qué consiste esta norma por la que se rige nuestro sistema electoral actual. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General reparte en España los escaños del Congreso del siguiente modo. De los 300 a 400 permitidos por la Constitución, la ley electoral eligió 350. A cada provincia le corresponden 2 diputados, o uno en el caso de Ceuta y otro en el de Melilla. Los 248 escaños restantes, hasta los 350, se reparten en proporción a la población, a través de una cuota fija y teniendo en cuenta el censo electoral de cada momento. Además, hay que obtener al menos el 3% de los votos válidamente emitidos en la circunscripción y la fórmula proporcional elegida es la conocida variante D'Hondt, un sistema que beneficia a los partidos más votados a la vez que infrarrepresenta a los menos votados, aunque no a todos. La Comisión Europea admitió en su día, a través de su Código de Buenas Prácticas, una desviación de hasta el 15% para ayudar a las minorías infrarrepresentadas. ¿Pero cuáles son esas minorías en España? Pues sí, lo que estaban pensando, las formaciones nacionalistas. En las últimas elecciones generales, dejando a un lado a los partidos más votados, llama la atención la abismal diferencia entre votos y escaños obtenidos por los partidos minoritarios. Por ejemplo, Esquerra obtuvo más escaños que Ciudadanos teniendo menos votos, o Más País menos que Bildu y el PNV, obteniendo estos casi el doble de escaños, cuando tenían muchos menos votos que la formación de Rejón. Aunque el Tribunal Constitucional ya apuntó en 1992 que quizás el legislador constitucional pudo tener en cuenta más intereses que la mera relación entre las variables de población y escaños, no son pocos los ciudadanos que no entienden cómo, habiendo tenido gobiernos del PSOE y del Partido Popular mayorías absolutas en el pasado, decidieron no modificar la ley electoral. Quizás porque esta también beneficia a los partidos más votados. ¿No es más urgente dejar de sobrerepresentar a partidos nacionalistas e incluso a formaciones con pasados terroristas? Francas. A ver, que la ley electoral en España es un churro, yo creo que no hay que ser muy listo para saberlo, ¿no? Y lo que nos ha propiciado es que el voto de la gente que solo se presenta en sitios muy concentrados valga mucho más que el voto del que se presenta en sitios menos concentrados. Esto está claro. Es decir, el Partido Comunista tenía dispersión en toda España y con muchos más votos tenía muchos menos diputados que el que se presenta en provincias que tengan diputados. Claro, si te presentas solo en Ciudad Real, que debe tener 2, pues entonces no puedes tener 20. Pero si te presentas en Barcelona, ahí ganas muchos más. Eso está claro. Y eso no tiene que ver con la ley D'Hondt, eso tiene que ver con la distribución de escaños por provincias. Y tiene muchos posibles arreglos, pero pasan por cambiar la ley electoral. Lo que es bastante irracional es que personas preocupadas por una provincia puedan marcar la política nacional. Eso es bastante irracional. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando las mayorías se tienen que hacer por ahí. ¿Por qué el PP y el PSOE no quieren cambiar eso? A mí me lo explicaron en Baleares. Si os acordáis, en un momento dado había una señora que se llama Munar, que es la que daba el poder o al PP o daba el poder al PSOE. Y hablando con los dos cabezas en aquel momento de lista, de PP y del PSOE, les decía, ¿y por qué no os ponéis de acuerdo? Aunque sea media legislatura, os juntáis, en media legislatura limpiáis y podéis tomar la decisión que queráis después. Me dijeron, los dos coincidieron en el mismo argumento.
es mucho más barato comprar a Munar que al PSOE, o es mucho más barato comprar a Munar que al PP. En el barato no solo era dinero, que en el caso de Munar era dinero, sino que eran temas más ideológicos. Con lo cual, los dos que quieren eso son el PP y el PSOE. Les va muy bien. Temas ideológicos y reparto de cargos. Que no, aparte, claro, esto es lo que les interesa fundamentalmente. Sí, claro. Pero vamos a ver. Y el pro quo, quid pro quo. Hay una trampa permanente en la comunicación política que representa el minusvalorar de manera ofensiva la inteligencia de los ciudadanos. Fijaos en la rueda de prensa que hemos visto hace un momento de la portavoz del gobierno. Ni un solo argumento, ni un solo contenido. Etiquetas. Solo etiquetas. Derecha, ultraderecha, gobierno en progreso. Es decir, etiquetas, eslogans que van directos a la zona menos reflexiva del cerebro para quedar ahí grabados. Entonces, y a continuación, una serie de cuestiones que son exactamente lo contrario de lo que dice. Porque, vamos a ver, cuando dice el ascensor social es la educación. Exacto. Ese es el ascensor social. Y la han destrozado. O sea, han destrozado el ascensor social. Y ella se vanagloria de que ellos promueven el ascensor social, cuando el elemento fundamental del ascensor social siempre ha sido la educación. Es decir, y ellos lo han destrozado. Después dice, las personas mayores, protegemos a las personas mayores. Muy bien. Han subido linealmente a todas las pensiones el 8%. Eso es un disparate financiero, porque están poniendo en peligro las pensiones del futuro y empobreciendo a las futuras generaciones. Después dice, sueldos dignos. Vamos a ver, ¿cuántos puestos de trabajo ha destruido y cuántos ha impedido crear la subida del 46% del salario mínimo interprofesional? Pues claro, suena muy bien que el salario mínimo interprofesional sea 1.080 euros al mes por 14, ¿no? ¿Cuántas personas dedicadas al servicio doméstico han pasado a la economía sumergida? Miles y miles y miles. ¿Cuántos posibles camareros o pinches de cocina se han quedado fuera del mercado laboral por esto? Miles y miles. Y después, por último, vamos a ver, los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos de las mujeres. ¿Llevamos cuántos años gastando centenares de millones en campañas de concienciación y de publicidad masivas? ¿Cuánto tiempo llevamos creando juzgados especiales, unidades de la policía dedicadas a eso? ¿Cuánto ha disminuido el número de mujeres asesinadas por su pareja? Cero. Ha aumentado, Cero. de hecho. Ha aumentado, de hecho. Entonces, vamos a ver, todo lo de ellos es mentira, todos son montajes, todo es pura propaganda absolutamente mentirosa. Entonces, claro, esto es lo que Feijóo tendría que explicar y no estar todo el día preocupado por Vox y no parecerse a Vox. ¿Me entendéis? Sí. Entonces, es realmente lamentable, ¿no? No quito ni una coma, ¿no?, a todo lo que ha apuntado Alejo, porque así es, ¿no? No está sirviendo para absolutamente nada en la última cuestión que has comentado de la lucha feminista, y menos aún con la última ley trans aprobada, a la cual ya se han subido al carro muchos hombres, porque es más beneficioso hoy en día legalmente ser mujer que hombre. Pero volvamos al tema, ¿no?, de la ley electoral y de cómo está beneficiando a esos partidos minoritarios. Hace muchos años, ¿no?, pues, la Comisión Europea apuntaba que siempre en todo sistema proporcional puede haber una desviación, incluso, normalmente era hasta el 10%, pero incluso hasta el 15%, cuando se trataba de partidos o minorías infrarrepresentadas. ¿Qué ha sucedido? Y no es una cuestión demasiado técnica, sino que es muy importante ahora que nos acercamos, y por eso, Salva, que lo traemos hoy a colación, que nos acercamos a elecciones como son las próximas del 28 de mayo, y que es digamos, el fin último, ¿no?, de la moción de censura que se debate mañana en el Parlamento. Porque es tan importante entender que esa desviación, en el caso español, se ha llevado al extremo, y que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista no han querido cambiarlo cuando han tenido mayorías absolutas. Pues bien, la proporcionalidad, digamos, que no se respeta en el caso de los partidos mayoritarios, y que falla en un 8
hasta un 9,5% más. Es decir, que los partidos que más votos tienen en España, sobre esos votos, luego se traducen hasta un 9,5% más de escaños en el Parlamento. Y esto, evidentemente, no respeta un sistema proporcional, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy difícil, ¿no?, encontrar un sistema que realmente funcione. Creo que había otros muchos más, Al-Lang, bueno, en fin, otras muchas variables, aparte de la DON, que es la que nos rige. El problema llega cuando en sistemas como el nuestro, que no tenemos cláusulas en nuestra Constitución de democracia militante, se permite que esas minorías supuestamente infrarrepresentadas, como pueden suponer partidos nacionalistas, lleguen a tener desviaciones de hasta el 10,2% de los votos. Es decir, y como lo hemos visto, ¿no?, en este vídeo, que formaciones como Bildu o PNV obtengan más representación en escaños en proporción que otras como, a lo mejor no estamos tampoco de acuerdo, pero no es justo, como el Más País. O, peor aún, que formaciones como Esquerra obtengan más representación en el Parlamento cuando obtienen menos votos que otras formaciones como, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos no es un buen ejemplo porque ahora probablemente desaparezca, pero nos entendemos. Lo que no puede ser es que en España un voto valga mucho menos en una gran ciudad como, por ejemplo, sea Madrid, donde al final pues, se rige, ¿no?, el común de las decisiones económicas, parte muchas veces de la capital, y que otros sitios más pequeñitos, pero no porque sean pequeños, sino porque representan a veces a partes de ciudadanos que van en contra del sistema, que su fin último es salirse de la Constitución, del sistema, de la unidad de España tal y como la conocemos, pues que estas personas se vean beneficiadas. Porque, como bien decía Josep María, al final este tipo de partidos nacionalistas, que pueden tener toda su validez política, yo puedo ir en contra de un sistema, pero entonces no formo parte de ese sistema, ¿no?, si lo que quiero es romper España. Lo que no puede ser es que estos partidos no solo decidan los presupuestos generales del Estado año a año, recordemos a Gabriel Rufián, ¿no?, con esas declaraciones chulescas en el Congreso, sino que decidan incluso la dirección nacional de un partido, o peor aún, que un partido como el Partido Socialista, que hasta hace cierto tiempo, hasta que llegó Pedro Sánchez, podría tener el respeto de sus votantes, pues gobierne precisamente de la ayuda de estos partidos minoritarios que al final, y termino aquí, han obtenido una sobrerepresentación. Sí, yo añadiría, porque habéis dicho todo y concuerdo totalmente con lo que planteáis, añadiría un aspecto. Quizá le estamos dando muchísima importancia a la ley electoral, pero detrás de la ley electoral están los que votan, y los que votan algo por alguna razón, y es porque los gobiernos de derecha e izquierda durante décadas han dado cesiones en educación, en todo esto, a las autonomías, que han creado niños, adolescentes y mayores independentistas de Bildu, etc. Y no nos ha importado que PP o PSOE permitieran ese escándalo. Entonces ahora nos quejamos de la electoral. Sí, yo me quejo de la electoral. A mí me gustaría mucho más que tuviéramos, por ejemplo, una cámara, como me parece que es la Cámara de los Estados en Suiza, en la que la representación es, me parece que son 2 por cantón. Le da igual que sea de Zúrich o que sea de Lugano. Estados Unidos, 2 senadores por estado. 2 por estado, y punto. Y nos dejamos de tonterías, y ya está. Cada estado es igual de importante. Yo cuando hablo con suizos... tiene 2, y California tiene 2. Cuando hablo con suizos o con norteamericanos, te dicen lo mismo. Cada estado vale lo mismo. Porque es que son mismos españoles, con las mismas necesidades, con las mismas... No hay... Pero hemos dejado que las nacionalidades, la educación, hemos cedido en todo, y ahora nos quejamos de la ley electoral. Pues sí, se puede mejorar la ley electoral, pero por mucho que mejores la ley electoral, seguramente ya se ha hecho demasiado daño, ¿no? Entonces hay que echar atrás en eso. También, espero que Feijóo y Vox sean capaces de, por una vez en la vida, no hacer lo que hicieron sus antecesores. Pausa para la publicidad, disculpadme que nos tenemos que ir ya. La Comunidad de Madrid tiene como prioridad proteger la naturaleza, acercarla a los ciudadanos e integrarla en sus vidas. La naturaleza es de todos y es importante que los ciudadanos conozcan las actuaciones en materia de sensibilización y concienciación que se están desarrollando mayoritariamente desde la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Los madrileños podrán contribuir a crear una región mucho más verde y cuidada. Desde el Gobierno regional se desarrollan multitud de acciones, medidas y ayudas dirigidas a cuidar el medio ambiente. También disponen de un centro regional para la recuperación de ejemplares de animales silvestres recogidos en la Comunidad de Madrid. O también se pueden realizar actividades en la red de centros de educación ambiental, talleres, visitas guiadas, senderismo o exposiciones. Son gratuitas y están destinadas a familias, grupos, colegios y población local. Las medidas que se están llevando a cabo para proteger los humedales catalogados o los programas para la reintroducción
introducción de especies protegidas también son importantes a la hora de proteger el medio ambiente. Los madrileños podrán participar en otras actividades de sensibilización que se van a impulsar para potenciar el cuidado de nuestra fauna y flora y que son apadrina un ave, apadrina un árbol, participa en los talleres sobre el aceite madrileño o cambia tu aceite usado de cocina por una botella de aceite de oliva virgen en madrileños. Pausa para la publicidad, apenas muy rápido, 2 minutos, un poquito más, 3, y enseguida estamos de vuelta para seguir hablando de política, no se marchen. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y vamos a seguir hablando de política, aunque ahora nos vamos a centrar en las últimas encuestas que tenemos encima de la mesa, encuestas que sí recogen esa confirmación de la moción de censura. Bueno, la del CIS no sabemos qué es lo que recoge exactamente, porque tras la polémica del caso Mediador y en plena polémica, además por la ley del sí es sí, pronostica que el Partido Socialista ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos. Le seguiría el Partido Popular con un 28%, Vox caería, Unidas Podemos también caería hasta el 10%, por su parte Esquerra un 2,5% y Ciudadanos estaría por debajo con un 2,4%. La última que hemos conocido hoy, que es la del diario.es, esa era la del CIS, ahora vamos a conocer la de Simple Lógica para el diario.es, que esta sí da la victoria al Partido Popular, una victoria bastante ajustada porque solo tendría un 1,8% más de las papeletas en las urnas que el Partido Socialista. Vox se mantendría, incluso subiría un poquito, también se mantiene Podemos y desaparecería evidentemente Ciudadanos. Además, en las últimas horas, este fin de semana, se ha celebrado el Comité Federal del Partido Socialista, un Pedro Sánchez Eindhoven, que no estuvo acompañado por Emiliano García Paje, tampoco por Javier Lambán, por Francina Armengol y tampoco por Ximo Puig. Ausencias bastante llamativas, muchas de ellas argumentaban que era por cuestiones de agenda personal. Además, fíjense lo que publica hoy el diario La Razón, una entrevista al presidente de la Comunidad Valenciana, a Ximo Puig, que pide que esas elecciones de mayo no se vote en ningún momento en clave nacional. Parece que los varones del PSOE se intentan distanciar de la gestión de gobierno de Pedro Sánchez y de sus últimas leyes y polémicas. Además, también tendrá que confirmarse qué es lo que va a pasar con Yolanda Díaz. Fíjense, este mismo fin de semana, uno de los discursos que protagonizaba la número 2 del gobierno, la vicepresidenta segunda, disculpen, que además ha llamado mucho la atención, lo ha sacado a la luz el periodista Fernando Valls, como el discurso de Yolanda Díaz es exactamente el mismo, con pequeños matices, que el de Pablo Iglesias de hace unos años. Es difícil sumar tradiciones diferentes. Sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes, que si aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Parece que con esa copia de discurso lo que quiere hacer Yolanda Díaz es enviar un mensaje a la formación morada para que sumen dentro de su misma candidatura, dentro del proyecto Sumar. Además, este fin de semana se le ha preguntado a Irene Montero por ello y dice que Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es decidirse cuanto antes. No tengo nada que decir sobre la agenda de la vicepresidenta. Nosotras estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que es proponer que haya un acuerdo lo antes posible. Por supuesto que respetamos los tiempos de Yolanda Díaz para construir su partido y para anunciar lo que tenga que anunciar en el momento que así lo decida, pero nuestra opinión es que deberíamos tener un acuerdo lo antes posible que nos permita dar certezas ya en las elecciones municipales y autonómicas al conjunto de la ciudadanía. Voy a tomar, quizás, querido Antonio, una de las decisiones más importantes de mi vida. Quiero decirlo aquí, en Sevilla, en Andalucía. Lo voy a hacer con carácter inmediato. Voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país.
Decisión que ya se ha confirmado esta mañana, va a ser el próximo 2 de abril cuando oficialice esa candidatura. De hecho, así lo publicaba a través de las redes sociales diciendo que esa fecha, el 2 de abril, tiene cosas nuevas que contar. Ahora la clave está qué va a hacer la formación de Unidas Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que según publicaba algún periodista en los últimos días, tienen bastantes celos de Yolanda Díaz por el hecho de que ella vaya a dar la réplica a Tamames y a Vox en la moción. Vamos a ver, Yolanda Díaz tiene un discurso que para mí es la nada rodeada de un vacío. O sea, no dice absolutamente nada. Es decir, pero es muy solemne. Hemos de cuidarnos, no sé qué. Sí. O sea, nada. O sea, intelectualmente es absolutamente la nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene un problema muy serio, ¿no? Y es que la base electoral de la izquierda hoy por hoy es Podemos. Y Podemos le exige, ¿no? Le exige pues, tener mayoría en las candidaturas, tener vara alta en el programa, es decir, le pide un poder proporcional a su peso electoral. Porque, francamente, lo otro son cositas, ¿no? O sea, ya me contaréis lo que queda de Izquierda Unida, Garzón, ¿no? Eso, vamos, eso es un residuo. Y después, pues, que algunos otros partiditos, ¿no? Pero, claro, Podemos es el grueso del ejército de la izquierda. Y ella está intentando diluir a Podemos. Está intentando diluirlo, está intentando neutralizarlo. ¿Cómo? Formando una plataforma en la que el nombre y la relevancia de Podemos desaparezca, se disuelva. Y los otros se resisten como gato panza arriba, claro. ¿Y qué va a pasar al final? Bueno, mi predicción es que va a acabar en ruptura. Mi predicción es que esto va a acabar en ruptura. Hay un precedente en Andalucía. Y Irene Montero se va a presentar con la marca Podemos. ¿Por qué? Vamos a ver. Quien manda en Podemos, todos sabemos quién es. Sí. Es Pablo Iglesias. ¿No? Bueno, entonces, Pablo Iglesias, no olvidéis su origen y su formación y su filiación política y ideológica. A él es igual ganar las elecciones o no. Él está en la revolución, en el cambio de sistema. Entonces, para él es prioritario mantener su instrumento de conquista violenta del poder, que es Podemos. Entonces, claro, si desaparece Podemos, Pablo Iglesias se queda sin instrumento político para llevar adelante su plan delirante de cambio de sistema. Entonces, y como Yolanda Díaz no puede ceder tampoco, porque Podemos se la come, esto acaba en ruptura. Y tendremos Sumar con Yolanda Díaz al frente y Podemos con Irene Montero al frente. Esta es mi predicción. Sí, pero hay un matiz aquí interesante, es que hay un matiz que no sé si matiza, pero que hace que no se explique nada, que es que el padre de las dos criaturas es el mismo. O sea, ¿quién dice que Yolanda Díaz tiene que ser la candidata y la cabeza? Porque Pablo Iglesias la designó, acordaos, claro, por eso, la designó, ni primarias, ni democracia interna, ni tonterías. Claro. El mejor estilo leninista dijo, tú serás mi heredera, pues eso. Y en ti pongo mis complacencias. Lo que se llaman las primarias leninistas. Y la otra que ha pasado, que cuando se ha visto ya ungida, le ha salido rana y le ha montado la operación Sumar, ¿no? Entonces, yo ya digo, esto tiene toda la pinta de acabar. Alejo, tú que tienes experiencia en este gremio, ¿no crees que iba a acabar así seguro? O sea, cuando tú tienes un partido o un colectivo de partidos que se llama Podemos, donde has promocionado a gente muy próxima a ti... No, Podemos es un partido, cuidado. Bueno, sí. Después tiene las mareas, todo esto se le agregan, pero el partido es Podemos. Y ahí has promocionado a una persona muy cerca de ti que se llama Irene Montero. Pero al mismo tiempo has promocionado que tratar a Irene Montero no sea la que manda en Podemos, sino que pones a otra, que es una tal Belarra. Y al mismo tiempo pones a otra para que sea la candidata. Tú mismo no has puesto todas las piezas para que explote. No, porque es que tienes que darles a todas un rol, porque si no, se te revoluciona. ¿Y tu experiencia hace que eso no
nos Entonces, fíjate que a Irene Montero le da el Parlamento y la máxima visibilidad. A Ione Belarra le da el partido, que es la secretaria general. Y a la otra le da la representación de toda esa confluencia, digamos, y la vicepresidencia. variopinta y una vicepresidencia. Claro, con lo cual más del Parlamento que a la bueno, Montero. es que la nombra, Pablo Iglesias la nombra vicepresidenta del gobierno. Por eso. O sea, cuidado. pone todos los miembros para que explote. Porque tú que tienes experiencia en política sabes que eso explota. No, pero el plan de él no era ese. El plan, como es natural, era que Yolanda fuera dócil, ¿no? Claro, eso y tal. es. Pero El le ha problema es que salido rara. Yolanda ha ido por libre. Pues entonces, Claro, perdón, es que pero es tonto. Y que no ha tenido en ningún momento en cuenta a las chicas de Podemos. No olvidéis que él es muy prepotente. Eso ya Entonces puede él ser. estaba convencido de que su autoridad y su poderío las pastorearía. Feminismo puro. ¿No creéis? Feminismo Sí. puro, feminismo ¿No creéis, puro. no creéis macho alfa. que le estamos dando yo macho alfa y domino? yo macho alfa a estas las pastoreo. Pero ¿no creéis que le estamos dando demasiada importancia a un partido que va a desaparecer lógicamente? No, bueno, es decir, no, es verdad, tiene un puede porcentaje. ser que Pedro Y Sánchez en se este esté país, jugando a ser presidente de gobierno en la siguiente legislatura. Va a por esa bajar jugadita, mucho más que las encuestas dicen y sobre todo las de Tezanos. Y ojo que a demás. Sánchez le interesa Y va a mucho caer. más que tenga más representación Yolanda Claro. Díaz que Por Podemos. cierto, Alba, yo sugiero que la encuesta del CIS se pase en la parte de humor. Es que nosotros la tomamos como humor. En el manicomio, en las crónicas del manicomio. La tomamos como humor. Sí. Lo que pasa es que hay que contarla bueno para reírnos un poquito y desengrasarla mañana. Siempre entra la risa, siempre que lo oyes te entra la risa. Por cierto, Tezanos, no sé, me parece que ya lo conté aquí un día, que él me llamó por teléfono muy molesto, porque yo en una columna le había llamado sicario. Yo digo, hombre, esto es insultante y tal. Yo le conozco hace muchos años. Y teníamos buena relación y tal. Digo, es que, José Félix, es que ¿cómo quieres que te llame? Es que te lo inventas. No, yo no me lo invento, estos son los datos. Sí, claro. Estaba indignado. Hombre, por favor, no hay una sola encuesta que dé lo que da coincida él. contigo. O sea, es un chiste. Y lo Patricia. peor, la realidad no da lo que da él. Además, en estadística es verdad, si Que ninguna es peor. coincide, Si es hasta que el es falso. diario.es, que es de la causa, da mayoría al PP. Todas las Patricia. encuestas tienden a converger, o sea que es muy difícil. Si una se sale completamente es que es falsa, está mal Bueno, hecha. aparte de otra cosa, el olfato, lo que pulsas en la calle es que ese gobierno está condenado ya. Sí. Y luego se me ha olvidado, pero Pero no lo deis por muerto, no lo deis por muerto, Sí. porque cuidado con los votos, Cuidado con los votos, Está haciendo un gran trabajo José María. de la parte más de izquierda, ¿no? de Cuidado todo con ese los arco votos. parlamentario. Y de hecho, El voto aunque por es verdad- correo ya lo tienen. Sí, aunque es verdad que no tiene absolutamente ningún programa político. Nosotros, cuando empezó a hablarse de esto de Sumar, me acuerdo que entramos en la página web porque en los discursos era imposible encontrar ningún tipo de contenido y a día de hoy tampoco tiene absolutamente ninguna propuesta concreta de gobierno, pero sí es cierto que Yolanda Díaz tiene una cosa, y Alejo la apuntaba, muy importante, y es que se la ha infravalorado. Y esa mujer, otra cosa no, pero liderazgo dentro del espectro de votante de izquierda tiene. Y Otra que cosa genera llama- empatía hasta en la propia derecha. y que efectivamente, con algunos incluso ¿no? políticos salientes de la derecha. Y luego llama mucho la atención la diferencia de discurso, lo veíamos entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, ¿no? Porque mientras que Pablo Iglesias le veíamos con un discurso pues, más populista, más agresivo, pero algo más inteligente que el de Yolanda Díaz, aunque digan lo mismo, pero Pero llega de forma distinta. Llega de forma En distinta. cambio, Yolanda Pero porque es es como solemne, que es intenta solemne. pues, apaciguar ¿no? un poquito al electorado, lo trata pues más de tonto y eso Sí. realmente es muy preocupante. Pero efectivamente, como decía Alba, bueno, pues le interesa mucho al Partido Socialista que ahora mismo Yolanda Díaz llegue y suceda como sucedió en la izquierda en las pasadas elecciones andaluzas, que queda absolutamente como un reino de taifas. Pero Repito una cosa. Si analizáis el texto, lo que dice análisis de texto, no dice nada. No, ya. Nada, Son eslóganos. nada, Lo que has dicho antes. es que en Todos política... son sentimientos, Claro. emociones. Pero en política, Alejo, tú lo sabes mejor que nadie. Es la solemnidad y la seriedad con la que se dirige al tonto solemne, en definitiva, ¿no? Y las dos partes del discurso de Yolanda y de Pablo Iglesias que ha pasado hace un momento el programa son absolutamente reveladoras. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. En eso quería decirte una cosa. Sí. Pero ¿cómo?
lo dicen. Muy distinto. No, Completamente distinto. Para mí es lo que dicen. Es precisamente lo que has señalado, Dicen lo Patricia. mismo, con las mismas palabras, pero el estilo comunicativo no tiene nada que ver. Pero una cosa, y no nos olvidemos de este mantra diversitario que lanza Yolanda y Iglesias, que es sobre el que han estado hablando, ¿eh? Esa idea de que hay que ser diversos para llegar a algún sitio, que yo sepa, en el desembarco de Normandía no había ideas diversitarias para conquistar y echar a los nazis, ¿no? En las empresas tampoco. En el mundo, en la vida en general tampoco, y en la política tampoco. En la Cuando URSS tú tienes menos. un objetivo claro, En la URSS menos. de lo que necesita Que es lo tu que pueblo, preconizan. no vas de manera diversa, vas hacia algo Sí, concreto. pero para comprar, es un debate falso. pero para coger el voto tienes que decir que cabe todo el mundo. Cabe todo el mundo, Una pero vez es que te han ya votado. sabemos- claro. Bueno, perdona, pero es que Pablo Iglesias, que estaba predicando la diversidad, La diversidad de todo. si mandara, Limpia todo. no uniformidad, Totalitario, no. total. Totalitarismo puro y duro. Ese Y es luego el truco déjame diversitario. añadir un pequeño detalle, y es cómo cambia también la forma Yolanda Díaz, depende de dónde se encuentre. Últimamente había cambiado su estilo de vestir, no su estilo, su bolsillo, porque realmente los conjuntos eran muy caros, ¿no? Los que ella llevaba, como buena comunista que es, cuando ya toca dinero. Pero ahora vemos cómo aquí ha vuelto a su outfit anterior, ¿no? Ese outfit casi parecido, me ha recordado un poco, Alba, no sé a ti, al de Belarra, ¿no? Cuando hablaba de feminismo, ¿no? Ahí de blanco, marcando bien y en fin, bueno. Pero bueno, lo que quiero decir Parece es que que ya es los muy vestidos importante, de ¿no? Roberto Berino y marcas Sí, sobre todo parece españolas y alguna que que no. otra ¿Eso gallega qué son? en Outlet, campaña ¿no? electoral Outlet no o algo así, funciona. ¿no? Outlet. Bueno, está claro que Yolanda Díaz es una ficha que le interesa al Partido Socialista. De hecho, lo hemos visto en los medios de comunicación cómo aplauden la gestión de la vicepresidente de Trabajo, sobre todo en medios de izquierdas. Al final estamos viendo también cómo esos medios de comunicación están muy bien pagados. Atentos a lo que se gasta el Gobierno en publicidad institucional. Una de las cosas que más llama la atención de este gobierno es su gasto en publicidad institucional. Son varias sus campañas para promocionar los planes aprobados por el Ejecutivo, la mayoría de ellas además bastante polémicas. Y es que para el año 2023 la cifra en concepto de publicidad institucional se eleva hasta los 145,9 millones de euros, un hecho que hace que estemos ante la quinta cifra más elevada de la historia. Comparado además con los gobiernos anteriores, los de Zapatero y Rajoy, vemos que Sánchez ha aumentado esta publicidad. El año 2023 es en el que más campañas habrá para promocionar al gobierno, coincidiendo así con el año electoral, una cifra que roza las 176 campañas llevadas a cabo durante el primer año de Zapatero. Mariano Rajoy, por su parte, rebajó el número de campañas. Pero ¿y si nos fijamos en el gasto por presidentes? José Luis Rodríguez Zapatero es el que esta vez encabeza esta gráfica con más de 260 millones de euros en el año 2007. Para Sánchez, el año con más presupuesto fue el pasado, con casi 160 millones de euros. Rajoy, por su parte, continuó siendo el que menos dinero gastó en publicidad institucional. En cuanto a campañas por ministerios, los de Transición Ecológica y Cultura son los que más llevarán a cabo, pero si hablamos de presupuesto, tenemos que mirar a asuntos económicos e igualdad. Llama además bastante la atención el soporte preferido por el gobierno, y es que el 66,3% de las campañas se insertarán a través de anuncios en Internet, el 48,2% se hará a través de la radio y el 42,5% se hará a través de la prensa. Unos datos que llaman bastante la atención, sobre todo al recordar que 2023 es un año clave al ser año de elecciones. Pues a pesar de que Zapatero fue el presidente del gobierno que más dineral se gastó, 260 millones de euros, Pedro Sánchez se desembolsa 145 millones, dinero como saben que es de todos los españoles. ¿Para qué? Para publicitar anuncios en Internet y en redes sociales, como ese vídeo de la campaña del Ministerio de Igualdad. A mí me gusta la sugerencia de Alejo, que me estaba comentando hace un momento. ¿Por qué gastar toda esa cantidad de dinero cuando se puede conseguir gratis, ¿no? ¿Cómo decías? Porque me estabas No, la publicidad comentando. institucional, La publicidad institucional. gratis. Es decir, los medios obligados a reservar una página o unos minutos Ya para lo la publicidad propusieron. institucional. Claro, ya lo propusieron. Entonces, como esto abarca a todos los partidos, tanto a la derecha como a la izquierda y tal, se equilibra. Entonces, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es PP, dice, voy a hacer publicidad institucional de mi programa de ayuda a la maternidad. Bueno, pues estupendo. Entonces, a ver, media página de tal periódico para... Aquí, por ejemplo, hemos explicado programas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues sin cobrar.
Se acaba mucho la broma, mejor que se acaba la broma de comprar Sí. periódicos. Y en lugar de dar un sablazo... Tienen sus trucos, ¿eh? Por ejemplo, un truco que se usa desde hace unos años es que en todo tipo de cosas que intervienen en la iniciativa privada, porque aprueba un concurso, por lo que sea, hay un apartadito que dice que tiene que dedicar, no sé si es el 5%, antes era el 5%, a publicitar la cosa. Es decir, si te conceden para hacer un polideportivo, a publicitar el polideportivo. Si te conceden para imprimir el BOE, pues, lo que sea. Y este pequeño 5% es direccional, y no lo suele dirigir la empresa, sino el que te concede la cosa. Es decir, la comunidad que sea o el ayuntamiento que sea dice, este 5% va a Pepito. No, que sí, o va a Pepito, Pero vamos o no a hay ver, concursito. la publicidad institucional, tienen José trucos. María, es una forma de comprar a los medios. Sí, claro. Punto. Claro. Pero es que, a ver, no nos engañemos, lo que tendría que tener es un límite salvaje. O sea, lo que no tiene ningún sentido es de juzgado de guardia. Es más, una democracia que se precie tendría que ser de juzgado de guardia, que te gastes 280 millones Pero tú puedes, en publicidad obligar a los medios... Tendrías que tener un máximo. Tú puedes obligar a los medios a darte un espacio de publicidad institucional. Sí, pero no y sé, es lo que se debería hacer. hacer. No sé hasta qué punto es meterte donde no te toca. Pero entonces puede ser su propia perdición. Es propaganda eso. También, y puede ser su propia perdición. ¿Cuántos medios generalistas hoy en día sobrevivirían sin publicidad institucional? Dices porque necesitan financiarlos. Claro, es que ese es uno de sus medios principales. Muy pocos. Bueno, pero eso tiene un inconveniente que es... A lo mejor es el momento, ¿no?, de empezar a volver a hacer periodismo de verdad. Pero este es un mecanismo perverso, Patricia, porque un medio que recibe una cantidad de dinero del gobierno o de los partidos que le permite sobrevivir, no es independiente, no puede serlo. Por ejemplo, la BBC... Pero estamos centrando el debate en la promoción de estas campañas. Pero es que también se gasta dinero en la realización de las mismas, campañas que no sirven para nada. Exacto. No, y estamos hablando de cantidades que se gastan tremendas, desde 20 de 260 millones. hasta 80. Que no es que me digas un vídeo que te dice y te explica cómo acceder al salario mínimo, al ingreso mínimo. Hay comunicación institucional que está justificada, por ejemplo, cuando vienen las elecciones, decir, oiga, que va a haber elecciones, bueno, eso está bien, ¿no? O por ejemplo, oiga, vacúnese usted de la neumonía, ¿no? O vacúnese usted del herpes zóster. ¿Vale? Eso está justificado. Está justificado, sí, fíjate los ejemplos. Muy bien, quédate ahí. Vacúnese usted de la gripe, Bueno, gripe. Entonces sí, me quedo aquí. Entonces, eso está bien, ¿no? O por ejemplo, no sé, escolarice usted a sus hijos. Hay cosas que sí que tienen sentido. Ahora, como dice nuestra presentadora, hombre, hay cosas que son propaganda pura, eso no. Claro. Sí, claro. En fin, mucha polémica también, muy comentado ha sido este fin de semana el viaje de José Luis Martínez Almeida con Isabel Díaz Ayuso a esa visita al Papa Francisco. Atención a las palabras del Papa cuando saluda al alcalde de Madrid. La gran Manuela. Es bestial. Heredero de la gran Manuela. El heredero de la gran Manuela. Es que ni le mira y se va. Dice, el heredero de la gran Manuela. O sea, lo tenía preparado y dice, a este le voy a soltar. Es un piropo para Manuela Carmena que el Papa te diga eso de ti, pues vamos. Sí. Sobre todo si no has hecho nada. Yo el otro día es inaceptable. Ya. O sea, lo de este Papa empieza a ser ya inadmisible. Es inadmisible. Porque vamos a ver, recibes al alcalde de Madrid, ¿vale? Madrid, capital de España, una de las grandes ciudades europeas y tal. Le saludas en 15 segundos. Y lo que haces es decirle que es el heredero de la gran Manuela. O sea, no puede ser. Yo creo que eso está insultante. Es insultante. Primero es decirle... Pero, ¿y por qué sigue sonriendo el alcalde de Madrid? Esa es mi pregunta. Yo creo que se puso nervioso y no supo reaccionar. No, porque el alcalde le tenía que haber dicho cuando estaba con la mano. Pues, Santidad, yo no soy el heredero de nadie. ¿Así? Yo no soy el heredero de nadie. Estoy donde estoy porque me han elegido los madrileños. Pero Alejo, si eres alcalde de Madrid, tienes que tener... El Papa no se lo dice nadie. Tienes que tener el repente de Pero soltarle perdona, si quién el es Manuela, Papa se mete donde no debe, tú tienes derecho a reclamar. No más faltaría. Pero ¿por qué no saltan? ¿Qué les pasa a los políticos? No tienen hay una nivel, manera más no fina que es decir, nivel. mi madre no se llama Manuela, se llama como se llame. Exacto. Esto que dice... Mira, sí, con un toque de humor, tienes toda la razón. Es una manera mucho más fina de decir... Con una sonrisa y buena educación todo se puede decir. Esto que dice Juan Antonio es que... Os pondré un ejemplo.
¿Os acordáis de cuando Ursula von der Leyen y Charles Michel, presidente del Consejo y presidente de la Comisión, fueron a Turquía? Sí, sabía. Entran en el salón y 2 sillones simétricos con las banderas, uno para Michel y otro para Erdogan. Y un sofá lateral para Úrsula. Entonces, os he de decir que en la Comisión, en las instituciones europeas, el presidente o presidenta de la Comisión tiene el mismo rango que el presidente del Consejo. Bien. Entonces, Michel, ¿qué hizo? Se sentó dócilmente en el sillón, la otra se quedó desconcertada, Erdogan le hizo, sí, siéntate aquí, niña. Y la otra se sentó. Mal, muy mal. Muy mal. Pero mal por parte de todos. ¿Qué hubiera hecho yo si fuera Michel? Yo me he visto en alguna protocolaria, no a este nivel, pero en el Parlamento Europeo. Yo soy Charles Michel y le digo a Úrsula, please, sit down. Y me siento en el sofá. Pues claro. Eso es la salida. Se acaba la Pues historia. es que hay cantidad de fórmulas, Esa es la es que les salida falta inteligente. preparación. Y otra es gente pregunta. sin preparar. O por ejemplo, No, es gente que se prepara o por demasiado y ejemplo, cuando pero tiene que hacer una reacción espontánea no sabe. Solo esto le da al otro una lección y una bofetada, ¿sí o no? Úrsula, please, take a seat. Y yo me voy al sofá. Sí, no, como dice José María, el Pero Papa, son heredero de mi madre. Son mindunguis. O por ejemplo, o decirle, no sentarte y decirle al de protocolo, there is something wrong here with protocol. Because I don't know what's going on. Ojo las palabras de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también se Pero no encontraba en sentarte. esos viajes, ha dicho que lo importante es gobernar en base a principios. Que pensemos especialmente en el pueblo por delante de las ideologías, algo con lo que coincido totalmente. Creo que hay que gobernar en base a unos principios, unos valores, una forma de ver la vida, pero nunca en base a ideologías que al final lo que hacen es hacer una gestión cuadrícula solo en base pues, a una ideología que yo creo que es algo que no hace más que dividir al pueblo. Nos pedía unidad, que no es lo mismo que uniformidad, y lo tendremos en cuenta, por supuesto que sí. Bueno, tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando dice que hay que gobernar en base a principios, que no estaría mal que su propio partido también se lo Sí, aplicara. eso del pensamiento cuadrícula me parece Y no en interesante. clave electoral. Una manera de si verlo. ella lo que está diciendo es que no hay que gobernar en base a ideologías cerradas y excluyentes, pues sí, de acuerdo. Pero vamos a ver, tú no puedes gobernar sin una idea del mundo y sin tener, como ha dicho, que esto lo ha dicho bien, unos principios y unos valores, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hay un valor que nosotros todos creemos en él, que es la democracia. En Corea del Norte ese valor no funciona, ¿no? Bueno, pues, o sea, siempre has de gobernar de acuerdo a una base moral. Y además, ¿qué tiene de malo la ideología? ¿Me quieres explicar? Es que no hay que gobernar con ideología. ¿Por Hombre, qué se no? ha dicho que las ideologías son las cárceles del cerebro y tal. Bueno, y la, Es y decir, la no ideología es la cárcel de la nada. una ideología de la abstención. cerrada La abstención. y absolutamente... es decir, a ver, yo entiendo que el concepto de ideología puede ser positivo o negativo, ¿no? Sí, claro, una ideología nazi es una ideología mala. Sí. Entonces, vamos a ver, el decir no hay que gobernar en base a ideologías tiene un peligro, que es que entonces gobiernas en base a qué, ¿no? Exacto. A la conveniencia. A la gestión. A la gestión. A la administración. Pues yo voy a Claro, añadir... tú no combates el posmodernismo este disolvente solo con la gestión. Patricia. Yo voy a añadir una puntualización más a lo que estáis comentando, ¿no? La no ideología. Otro de los grandes problemas de la ley electoral, ¿no? Antes que hablábamos de ella, a lo mejor es también esa no representatividad de las personas que no desean votar. Yo creo que estaría muy bien que en algún momento, ¿no?, se plantease, oiga, el poder de la abstención, porque, por ejemplo, en las elecciones andaluzas hubo una gran abstención. Esa mayoría absolutísima del Partido Popular... No, y que es algo en lo que se fijan la semana porque de hubo antes. Efectivamente, hubo mucha gente que no acudió la a... abstención es una posición política también, ¿eh? Sí, pero hay un partido político que será más Sí, caños pero en blanco. no es conocido por el común de los ciudadanos. Sí. Pero esa persona que Y muchos. decide no dar su voto a nadie, esa representación a lo mejor sería la única directa, ¿no? Tanto que hablamos de listas abiertas, cerradas, de tantos y tantos cambios en el Parlamento. Pero Sería digo muy que interesante. que hay un partido que se llama Escaños en Blanco que propugna que el escaño en blanco sea escaño en blanco.
Es decir, que haya... que no vayan a votar a nada. No, que el que vote, un segundo, que el que vote en blanco, eso tenga una representación. Y para eso la única manera que encontraron es que proponían una lista y esta persona que salía elegida por el partido Escaños en Blanco aceptaba el cargo y no iba nunca más. Y entonces en un parlamento te encontrarías que habría, pues si hay 130, había 20 vacíos si has votado por Escaños en Blanco, no sabes qué van a hacer. De ver eso. El problema de que vaya y no vote es que tiene el mismo resultado que... Es una manera de hacerlo. Pero no puede funcionar. Es una bobada. Vamos a ver. El no ir a votar es una posición política. Sí. Y pero no tiene su reflejo. No tiene su reflejo, que no que ese es el va a problema. votar es gente que o bien por su nivel cultural y tal, vamos, no tiene criterio y ni se entera que hay elecciones, o gente que quieren demostrar... rechaza el sistema totalmente. No, que es escéptica respecto al sistema. Pero, Alejo, ese porcentaje del que hablas tú de que no tienes ese nivel cultural como para querer participar es muy ínfimo. Es decir, hoy en día, y reitero el ejemplo de Andalucía, que es el que tenemos más cercano, el del año pasado, hay mucha gente muy formada de distintas ideologías, ahora que lo estábamos comentando, de distintas clases sociales, que con independencia absolutamente de todo ya no creen en el sistema, ¿no? Pues precisamente por esto, por lo que hablábamos, porque hay una sobrerepresentación de los nacionalistas, una sobrerepresentación de los que ya son más votados, pues tendría que tener su representación política. O sea, yo no creo que puedas hacer eso. Imagínate que empiezan a crecer los votos blancos y abstencionistas y que al final son mayoría en el Parlamento. Y que nos cuestionamos la Constitución. Bueno, pues a lo mejor es que desde el 78 es un buen momento para modificar la Constitución, ¿no? Que la mitad está vacía. Podría tener un mensaje muy claro, ¿no? Pero hacia nos cargamos el sistema, ¿eh? Nos cargamos el sistema. Bueno, ¿y qué problema hay en intentar, ¿no? Los españoles que no hemos participado de esa votación de la Constitución, que ya somos unas cuantas generaciones, ¿no? Y luego, por ejemplo, ese partido blanco o partido abstencionista, ¿qué haría por nosotros? ¿Qué seguiría de mi voto? Hombre, Escaño Blanco se supone que no ocuparía ese escaño. Visualizar que existe el voto que no quiere votar. Pero yo creo que los franceses lo están visualizando en la calle estos días con quemando París. Ahora vamos a Francia. Antes, hablemos de corrupción. En portada del diario ABC vuelve a estar el caso Mediador, porque según publica este medio, el gobierno de Pedro Sánchez conocía desde el año 2020 graves ilegalidades en la fundación del caso Mediador. Al parecer, una auditoría de IGAE entregó a Laya, a Calvo y a Campo esa auditoría, sin embargo, ignoraron esta denuncia. Vamos a conocer cuáles son las últimas novedades en este caso de corrupción de la trama Mediador, porque Ángel Víctor Torres vuelve a estar en el centro. Novedades en el caso del Tito Berni. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien aseguró no saber nada del caso que estalló como una bomba en el gobierno de Canarias, está involucrado de lleno. El mediador Navarro Tacoronte afirma que Torres se reunió con la empresa investigada RR7 por temas económicos, empresa que debe 4 millones de euros al erario público por unas mascarillas que nunca entregó. Sin embargo, es el mismo Navarro Tacoronte quien destaca la importancia de este encuentro que tuvo lugar en el restaurante El Cangrejo Colorado de Fuerteventura. Asegura que se hablaron de cosas muy importantes en plena pandemia y que en el encuentro había más cargos socialistas. Pero además de esta comida también consta en el sumario otra factura por un importe de casi 130 euros emitida en 2020, donde al parecer se dieron cita a algunos de los investigados de la causa. Y otra de las piezas clave de la trama, las grabaciones que el mediador entregó a la policía, han puesto contra las cuerdas a nuevos funcionarios. Los agentes han encontrado conversaciones con abogados y empresarios sobre presuntas mediaciones con altos funcionarios de la demarcación de costas, relativas sobre todo a proyectos de inversión en Tenerife. Inversiones en las que, según las conversaciones, se han llegado a manejar desde 150.000 a 500.000 euros. Lo cierto es que el caso ya ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La presidenta de control de la Eurocámara reclama a la Comisión que tome ya cartas en el asunto. Teme que haya fondos europeos implicados, especialmente del Plan Europeo de Recuperación. Y aunque el PSOE se desvive para que el asunto no le siga salpicando, la realidad es que el caso sigue enredándose y está teniendo efectos irreversibles para la ejecutiva de Sánchez. Y Juan Antonio de Castro, que tiene unos datos muy interesantes. No, la verdad es que, ojeando un poco los datos, porque todo esto está relacionado también con el general de la Guardia Civil, que por lo visto le hacen coordinador de un proyecto de cooperación para África, pero por parte del Trust Fund para África de la Unión Europea en el Sahel, con la iniciativa en el Sahel. El hecho de que esté involucrado este general, que sea coordinador de ese proyecto desde el 2017 al 2021, que son 5 años en los que este general está llevando
Y entonces he querido mirar en la página de la Unión Europea, en el Trust Fund, a ver cuánto valían los contratos que había llevado este general. Pues bien, llegamos, bueno, porque además es España, a través de la Guardia Civil, la que se dice en la Unión Europea que es la responsable de la coordinación de estos contratos, junto con, y luego participa también Francia e Italia. Bueno, pues he ido mirando las cifras, contratos de 16 millones, 17, 10, 7, 15, 6, suma 74.175.368 euros, que ha puesto la Unión Europea, 74 millones de euros, que pone en manos de la Fundación Iberoamericana para Administración y Políticas Internacionales, Políticas Públicas, en la que está precisamente representante el director, el general de la Guardia Civil. Es que el general es el coordinador y el Trust Fund de la Unión Europea está en manos de esta fundación y lo lleva el general. Es todo el dinero que va para el Sahel y para las operaciones en Mali, Níger y demás. Esto es muy gordo porque está la SECIPI, la que está encargada de trabajar con el coordinador es la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Entonces estamos hablando de la SECIPI, la Fundación, el general, todo el dinero europeo. Es que además yo creía que había dinero de otros países o de otros orígenes. No, los 74 millones son del Trust Fund europeo. Y además llama mucho la atención, perdona que te interrumpa, que un fondo de garantía, cuando normalmente es una figura jurídica que suele ofrecer mucha opacidad en cuanto a las cuentas, en cuanto se ve implicado un gobierno, eso tiene que ser absolutamente transparente. Pues por supuesto. Y que hablemos de esto en millonada de euros, luego, me parece alucinante. Luego me extraña que hable de desviar fondos, ¿no? Claro, de desviar fondos. Y me extraña esa manera tan leve de la Unión Europea de decir, a ver si es que van a estar involucrados. ¿Cómo que van a estar? A ver, habrá que preocuparse si el coordinador de vuestros fondos está metido en la trama del tema mediador. Pues claro que hay que preocuparse. Yo si fuera la Unión Europea lo diría con bastante más rotundidad. No me quedaría simplemente a ver si es que va a estar. No, si es que han sido los encargados de llevar el Trust Fund. Entonces hay que ver en qué medida hay dinero de esa parte que también haya sido, de alguna manera, presuntamente malversado. Huele muy Pero mal yo creo eso, que es gordo, porque la cifra es sí. inmensa. Y con que quites de ahí algunos millones, son millones que han podido ser malversados y es responsabilidad completa de esta trama socialista corrupta. Entonces es el socialismo en plena Unión Europea, con fondos europeos y metido en un escándalo de corrupción de tamaño. Pero dirán hocico. que es un socialismo de derechas, como la diputada que había italiana, ¿no? Y peor, que hay que esperar a las urnas de mayo para echar al gobierno. Eso. O las de diciembre, porque también el Partido Popular juega con atenerse a las Partido Popular regionales y municipales, dirá que es mejor abstenerse en la moción es que de censura. queda casi un año. Claro, porque hay que seguir dejando a un gobierno que tiene gente metida en unas fundaciones que hace este tipo de cosas. Entonces, no hay que sacarles ya, porque es que si no lo que van a vaciar es nuestros bolsillos. Bueno, si no están vaciados. Si no están vaciados ya, pero y del tema aquel europeos ya no se ha sabido nada más, ¿no? ¿De qué europeo? De la diputada europea que... No se ha vuelto a hablar. Vicepresidenta lo han callado, está callado eso de la vicepresidenta del Parlamento. ¿Ves cómo hay muchos bueno, esto está el Marruecos Gate. No será la única. Está muy callado. El Qatar Gate. El Qatar Gate. Qatar y esto Marruecos. Esto está siguiendo, ya está en manos de la justicia, vamos. Sí, pero de la prensa. La prensa no. Totalmente. La prensa y la publicidad institucional. Bueno, porque ya, digamos, ha perdido actualidad. Sí, pero que está Marruecos ahí detrás, ¿eh? Después del Qatar Gate estaba Marruecos Gate. Morocco Gate. Pero también están callados con los contratos. Y Marruecos nos pilla cerca, ¿eh? Están callados con los contratos de Van der Leyen en la Pfizer. Lo digo porque tú preguntabas, ¿y cómo puede ser que la señora esta de Europa haya dicho una cosa tan laxa? Coño, ¿qué va a decir? Si nosotros tan laxos que algunos no han dicho ni media. O sea, es que en el fondo... Cuando toca cerca, la frase esa de que la ropa sucia se lava en casa. Cuando toca cerca, toda la parte política se cierra ahí y dice... Bueno, de todas formas, el exdiputado Panzeri y la señora Kallas, vicepresidenta del Parlamento, y su marido están todos en Chirona, ¿eh? Sí, por la justicia belga. Fíjate. Bueno, nos vamos, si os parece, hasta Francia con todo ese lío de las pensiones que tiene a toda Francia en vilo. Tercera noche de disturbios en todo el país, protestas por esa aprobación a través de un decreto de la reforma del sistema de las pensiones. Para el jueves, ojo, que ahí los sindicatos están llamando a una movilización masiva, a una huelga general. Este lunes se vota en la Asamblea 2 mociones de censura. A las 4 en punto de la tarde se votan y de su resultado depende ese futuro de la primera
primera ministra nombrada por Macron. Una de las cuestiones que planteaba esta reforma del sistema de pensiones es elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Juan Antonio. Sí, pues la verdad es que bueno, la gente está expresando, es lo que decíamos antes, ¿no? Que que en un sondeo el 70% de los franceses consideren que esta moción de censura tiene que triunfar, no una, dos, una por parte de RN, ¿no? Que es el partido de Le Pen, ¿no? De Marine Le Pen, y otro que es muy interesante, que es como lo que pasa aquí en España, que es Tamames, digamos, un independiente el que sale. Aquí ha salido un centrista, no recuerdo bien el nombre, Charles de Courson, es un centrista que se propone para introducir una segunda moción de censura que se va a debatir también esta tarde y se va a votar, pero a la que ahí se le unen los republicanos, los de izquierdas, incluso los centristas y casi un montón de grupos. Y Le Pen probablemente. Y Le Pen, que ha dicho también que se une. Que si no se une, no sirve para nada. Entonces, ahora sí, la segunda, no la primera seguramente, porque solo se le han unido algunos del Partido Republicano, pero la segunda sí podría tener éxito. ¿Eso qué significa? Que tumbas al gobierno de Macron. No sé qué probabilidades tiene, pero empieza a haber bastante, en el fondo, que por fin los legisladores se escuchen en la calle. Hay que convocar elecciones. Hay que convocar elecciones inmediatamente. Si la moción prospera, hay que convocar elecciones. Y ahí pero ¿qué elecciones? Explicarlo francés. todo. Elecciones que no afectan al presidente, que afectan Macron al gobierno. Tiene sus 5 años. Por eso es que todo el mundo está titulando... no sé qué depende de tal, con Macron no se mueve nada. No lo único que cambiará es la la vicepresidenta. Constitución francesa actual la hizo De Gaulle. ¿No? Sí, claro. Antes de dimitir. Antes de dimitir. Es la Constitución golista. Entonces, golista. lo único que han modificado es que antes los eran tiempos, 7 años, los tiempos. el septenario, claro. y ahora son 5. Pero ¿no os parece qué pena que en España no haya un centrista, un independiente, como está Tamames, pero podría haber sido a lo mejor otro, o él, que hubiera podido unificar a la gente para tumbar realmente este gobierno? España, que realmente nos parece que es un gobierno. Franceses tampoco hay sí, tantos. Pero hay otra cultura política. Es otra absolutamente. cultura. ¿Y sabéis si en esa moción de censura en Francia se vota a mano alzada o es secreto el voto? Porque eso sería ¿En Francia? En Francia, porque eso sería muy interesante conocerlo. Aquí está claro cómo no es. sé si es porque secreto. Aquí, desde luego, lo que decía Tamames de que alguno más de 52 le apoyaría, vamos, yo estoy convencida, ¿no? Hablando con diputados, ellos lo trasladan, que al final tienen con un voto sentido de secreto voto podía haber sorpresas, ¿eh? Sí. Poquitas, De pero todas formas, en haber Francia alguna. creo que ni aunque todos los partidos, tanto los que han promovido las mociones de censura como los que las van a apoyar, lo apoyasen, creo que llegan hasta 257 y se necesitarían 30 más para que prosperase. O sea que, por lo visto, es muy difícil que salga adelante. Pero bueno, es muy relevante que se haya concentrado, como apuntabas, Juan Antonio, a una mayoría tan amplia, ¿no? de grupos parlamentarios. Y ya ha ardido París el fin de semana, va a arder mucho más París. O sea, el francés, es 70% de la población no le gusta esto. Eso es muchísimo. Ahora, vamos a ver. Es casi tanto como una participación de sufragio. Que los franceses no lo quieran, me parece muy bien. Pero vamos al tema. En todo el mundo occidental hay cada vez menos nacimientos, gracias a las ideologías en boga. La gente no tiene hijos y la vida, afortunadamente, es más larga, ¿no? Depende de qué comunidades, depende de qué comunidades. La combinación de menos nacimientos y vida más larga hace las pensiones insostenibles. ¿Cuáles son los remedios posibles? Bajar las pensiones, esto sería sin duda un drama. Retrasar la edad de jubilación. O sea, bajar el tiempo de pensión. O subir las cotizaciones o computar la pensión en periodos más largos de la vida laboral. Y entonces los gobiernos van jugando con estos instrumentos. Y añado uno que no es disyuntivo, entonces, y aprobar la ley de eutanasia, que eso también ayuda mucho, como se ha hecho en España. Una tristeza. Cuando la esperanza de vida de un francés es 80 y tantos años, protestar porque te jubiles a los 64 es una cosa que no tiene Pero es que, ningún Alejo, sentido. al francés no le gusta que le quiten derechos. El español además, a veces se lo traga. Claro. Es que el francés no acepta que le quiten un derecho. ¿Y por qué tiene no se lo razón. aceptan? No Porque en tiene contribuciones razón sociales también. ellos pagan. Tiene razón. Porque es un país de derechos en el que bueno, no Los digo que derechos sean... que se puedan pagar, son un poquito perdona, exagerados en Antonio, eso. Que se puedan pagar. Bien, pero que busquen alguna manera de pagarlo, Pero hay que que fomenten la apuntar. natalidad, que cambie, que busquen una forma de que haya más trabajo, que hagan que la economía vaya mejor. Yo qué sé, sinceramente, pero no te yo cargues. creo que Macron tiene derecho razón.
que no se puede pagar, que se jubilen a los 62. Igual el sistema de hacerlo, además tienes razón, hay que hacerlo bien. Entonces hacerlo por la vía del decreto todavía cabrea aún más. Hombre, entonces, igual es un tema de más, y una de más la negociación. Constitución francesa, se lo permite. La Constitución francesa prevé que son los ciudadanos que más aportan a sus Si habláis los cuatro al mismo tiempo no se entera nadie. En fin, veremos qué es lo que pasa esta tarde en las mociones de censura en Francia. Se lo contarán en el Gato al Agua de esta noche. Última pausa de publicidad, que además hoy por ser festivo libero ya a Josep María Francas. Nos vemos mañana, Francas. Gracias. Pausa para publicidad, como decimos, y a la vuelta hablamos de todo el lío que hay en el mundo financiero, también de Donald Trump. Seguimos, como ven, en página internacional. No se marchen. Recta final del programa, nos quedan un poquito menos de 20 minutos. Hoy es 20 de marzo, como saben, festivo, y también entra la primavera. Saludamos a la nueva estación, además lo hacemos con muy buen tiempo, temperaturas por encima de lo que suele ser normal. Algunos le llaman el veranillo, pero bueno, se espera que esta primavera sea un poco más lluviosa en los próximos meses, pero esta semana de momento mantenemos esas buenas temperaturas. Además, estupendo para que todos aquellos que nos estén viendo, que quieran ir al Gato al Agua de Alicante de este jueves, pues lo pueden hacer sin ningún problema, porque no va a hacer ni pizca de frío. Ese sí, a partir del jueves entra un frente atlántico por Galicia, pero como no llega a la Comunidad Valenciana, todo fenomenal, entre 25 y 30 grados en algunas comunidades esta semana. En fin, para acudir a su programa favorito en esta gira del Gato, para acudir este jueves al Gato al Agua de Alicante, simplemente tienen que gestionar su asiento con el Club de Amigos. Muy fácil, simplemente levantar el teléfono, marcar ese número que ven en sus pantallas y ya les reservan un sitio. 91 616 24 64. Si prefieren, como saben, también tienen a su disposición este correo electrónico a club@eltorotv.eu. Se lo repito, apunten, 91 616 24 64. Y además, con la llegada de la primavera llega también el primer cambio de hora del año, que ya me encargaré de recordárselo cuando nos acerquemos al fin de semana, pero el sábado, la noche del sábado al domingo, cuando sean las 2 de la mañana, pasarán a ser las 3, es decir, que se adelanta una hora. Me encargaré de recordárselo. Bueno, hablemos del sistema financiero, porque en las últimas horas hemos conocido como UBS ha acordado comprar Credit Suisse por un valor de 3.000 millones de euros, 3.250 millones de dólares, con las autoridades suizas además listas para cambiar las leyes del país y evitar así el voto de accionistas sobre su transacción. Bueno, todo esto ocurre además de lo que ocurrió con Silicon Valley y crece la tensión económica. ¿Creéis que puede haber más efecto contagio a otras entidades bancarias? No, yo creo que no. Yo creo que esto van a hacer lo necesario para pararlo, porque si no, vamos, sería una catástrofe. Entonces, los bancos centrales, los gobiernos y el sistema bancario en general está utilizando artillería pesada, ¿no? En el Silicon Valley, lo que el Fondo de Garantía americano asegura a los depositantes son $250.000, pero había muchos depositantes del banco Silicon Valley que tenían más de $250.000 y el gobierno ya ha dicho que se garantizan todos los depósitos en su totalidad, o sea, dinero público. Y después hay otra medida que es el apoyo de los bancos centrales, ¿no?, que también se ha producido. Y después hay otra medida, que es que a un banco más grande se le invita, es un eufemismo, se le empuja a comprar al banco pequeño que está en dificultades. Acordaos cómo la banca española absorbió todas las cajas de ahorro, ¿no? Sí. Bueno, acordaos qué pasó cuando Banesto se fue a paseo, que lo compró otro banco también. Entonces, el Credit Suisse se lo va a quedar UBS, la Unión de la Banca Suiza, que es un banco privado, pero mucho más grande que Credit Suisse. No sé si seguirá contratando a Philippe-Pipa. Eso es asombroso, lo de Philippe-Pipa. No sé si el UBS tiene previsto tener directivos no binarios,
Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Que creo que una parte de la semana es pipa y otra semana No, es Felipe. depende del día. Cuidado, O sea, porque ese ya con la ley levanta- trans no binario. estos comentarios ya son más difíciles de hacer. Perdona, es un No, comentario. estamos Es un relatando hecho. los hechos. Es un Estamos hecho. comentando, No es estamos... como la prensa y No, los no medios. hemos lo hecho están ninguna relatando. crítica. No, estamos relatando. Hemos comentando Eso es. que hay un miedo. directivo senior, bueno, de hecho el más senior de Credit Suisse, que unos días se levanta por la mañana y se siente pipa, entonces se pone su peluca rubia, se viste de mujer con sus tacones, se maquilla y se va al banco. Y hay días que se levanta y se siente Philip. No, y nos parece pipa si el Credit Suisse le va bien, por supuesto. Eso ya es buenísimo. Bueno, no le he ido muy bien. No, ya, pero no tendrá que ver, pero nos A ver, parece perfecto si le va bien al Credit yo, Suisse. vamos, no he visto en ningún sitio que hubiera alguna relación extraño. entre estas dos cosas. A mí en particular, y asumo mi responsabilidad al decirlo, me parece poco tranquilizador Sí. que el directivo senior sea unos días pipa y otros Philip. Yo prefiero que sea o todos los días pipa o todos los días Bueno, eso ya Philip. cuestión de gustos. Pero Alejo. ya que vaya cambiando esto, me inquieta un poco. A mí las inclinaciones esas, la verdad que sinceramente me dan igual. Lo que sí que No, me claro. hubiera preocupado es que un banco con más de 160 años de historia, con más de 50.000 empleados en todo el mundo, hubiese caído y que eso se contagiase al resto de entidades bancarias, porque al menos en lo que afecta a España sería ya la guinda del pastel, lo que nos falta. A mí eso es lo que me No va a preocupa. pasar, no va a Con pasar, todos estos Patricia. Eso espero. reflotamientos y apoyos a los bancos por parte de los gobiernos, al final estos bancos que llaman de riesgo sistémico, es decir, que no puede caer porque too big to fall, ¿no? O sea, que Too big to fall. Too big to fall, que si cae, caen todos. Esos que son Los unos pies de cuantos, barro. porque serán no 30, 50 en el Sí, mundo, sí, no más. sí, sí. En el fondo, pues que los transformen en bancos públicos. Porque en definitiva el Estado está encima de ellos y cualquier problema que tengan lo va a pagar el Estado para que no caigan los demás. Entonces nos están haciendo creer que hay 50 de riesgo sistémico que en el fondo es banca pública. En el fondo es banca pública, pero en el momento de la verdad hay que ir al rescate. ¿Y quiénes van al rescate? Nosotros, no sus accionistas. Es que eso es lo que te iba a Nosotros. preguntar. Si lo absorbe el Estado, entonces claro, eso al final nosotros. repercute en el Pues claro. contribuyente. Hombre, claro. no te quepa duda. Claro. Con lo cual No, no como son asegura realmente... Joe Biden, ¿no? Pero Que sin con embargo, la caída del Silicon Valley Bank los Claro. contribuyentes no iban a verse Pero sin repercutidos embargo, en nada. sus grandes Pues claro que sí. beneficios no nos repercuten directamente a nosotros. Esa es la... O sea, que Ya. o son públicos o son privados. Y si son privados, bueno, son sistémicos, claro, pues entonces que los hagan públicos. Es que no sé, ahí estamos haciendo una diferencia extraña en el manejo de estos bancos sistémicos. Pero yo no creo que se contagie, parece que lo están parando. Lo No, que está está claro es que lo que hace la Reserva Federal y el Banco Central Europeo estos días con los tipos va en contra de los intereses de todos los bancos que pueden caer. Y si eso sigue y si se mantienen los tipos altos, cada vez más bancos medianos, pequeños pueden empezar a fallar, ¿eh? Claro, y es que en el caso de la Reserva Federal es la gran estafa, ¿no? Todos pensamos que, o por lo menos todos los que no estamos hablando de economía, que es algo público, y la Reserva Federal pero vamos a ver. es una entidad Ya, privada. es que es con lo privada, cual- claro, la gente no sabe, pero es Pero privada. vamos a ver, que suba los tipos de interés a los bancos les viene bien. Porque hacen más negocio. No, pero hacen menos negocio de cartera, Es lo de que iba- préstamos. O sea, eso- era el primer punto. Es lo que ¿no? iba a explicar. Sí. Es decir, por una parte les viene bien, porque claro, no es lo mismo prestar al 0,5 que al 3, ¿no? Ya, ya. Entonces, al banco le viene bien. Pero, ojo, como tienen mucha deuda pública, Claro, ese es al el subir mucho el Claro. tipo de interés básico, esa deuda pública que tú tienes en tus activos, que es una parte muy importante de tus activos, ¿por qué? Porque los gobiernos te fuerzan también a comprar deuda pública, va bajando de valor, va bajando de valor. Entonces, si necesitas liquidez, te has de vender la deuda pública perdiendo dinero, que es lo que ha pasado en Silicon Valley. Claro. Nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que ir hasta Estados Unidos porque este fin de semana Donald Trump avisaba de que podría ser detenido mañana mismo y llamaba a todos sus seguidores a movilizarse. Donald Trump desveló el pasado sábado que podría ser arrestado este mismo martes, llamando a la movilización. Horas después de hacer pública esta posibilidad, el expresidente se presentó en un torneo de lucha libre en Oklahoma, restando importancia a sus declaraciones. Pero, ¿a qué se enfrenta el republicano? Sin notificación formal, el expresidente de los Estados Unidos avisa de su arresto por una investigación que dura ya 5 años y que comporta el pago irregular de 120.000 euros
euros a la estrella porno Stormy Daniels por su participación en la campaña electoral de 2016 que le llevó a la presidencia, el supuesto mantenimiento de documentos secretos de la Casa Blanca en su domicilio particular, misma causa que comparte con el actual presidente Joe Biden. También por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021, su supuesta presión en recuento de votos en Georgia e incluso por la revisión de sus cuentas con Hacienda. En Estados Unidos nadie subestima el poder de movilización del expresidente y por ello la Fiscalía de Nueva York respondió que no se iba a dejar intimidar, y menos teniendo en cuenta que el exabogado de Trump ya cumplió 3 años de cárcel por el asunto de la actriz porno, al haberse supuestamente encargado él del pago y confirmado hasta una relación sexual. ¿Cómo reaccionarán los seguidores del republicano ante otra prueba más de la justicia estadounidense contra Donald Trump? ¿Cómo lo veis? Esto es una juerga, porque es que no te metas con la mafia globalista o vas a salir trasquilado, porque lo más impresionante de esto es cómo funciona Estados Unidos el tema de los fiscales, ¿no? Que los elige la gente y tienen unas campañas electorales que están financiadas por otros. Entonces, ¿quién ha financiado la campaña del fiscal Alvin Bragg? Pues el señor Soros. Soros, ¿con cuánto? Con $1 millón. Y ahora están todo el mundo diciendo, claro, los demócratas, toda su mafia globalista, ponen en marcha y activan al fiscal Bragg para que vaya a poner las esposas al señor Trump. Es una prueba más del poder corruptor de este personaje y de otros personajes falsos filántropos en el mundo, capaces de corromper la política, de corromper a las instituciones, porque tienen también la OMS, tienen una serie de... Bill Gates tiene la OMS, Soros se dedica a comprar fiscales, además de comprar instituciones. O sea, todo lo público está siendo casi comprado de una forma corrupta, ¿no? Aparte de que entonces es bastante... Qué interesante. Aparte de que el caso concreto por el que le acusa el fiscal de Nueva York, que es el pago a Stormy Daniels, que por cierto no se llama Stormy Daniels, tiene otro nombre. Stormy quiere decir tormentosa. Tormentosa Daniels. Sí, su nombre oficial Daniels, es otro. ¿no? Entonces, Stormy Daniels, que si veis la foto, pues es una señora muy espectacular, pues cobró, en principio, $130.000 para no mover un tema de una relación con Trump, hace muchos años de esto. Bueno. Y después se arrepiente y le denuncia. O sea, que la Stormy en cuestión también tiene una moral un poco y vete a saber presuntamente los contactos de la Stormy con la mafia. Si has cobrado ya, guapa, pues cállate, ¿no? Bueno, pero cobra y después denuncia. Es la Bárbara Rey Stormy, ¿no? Es la Bárbara Rey estadounidense. Sí. Entonces, a mí me parece que el caso es muy endeble, ¿no? Es muy endeble. No, yo no creo que lleguen a encarcelarlo. No. Y además ha dicho que incluso aunque le encarcelen se presenta a las elecciones. Trump es un tío valiente que está yendo contra la mafia globalista y contra el movimiento demócrata, Partido Demócrata, y tiene una pelea, yo espero que la gane. Y espero que la gane porque... los pagos globalistas que decías, que eso realmente es lo más interesante de todo, ¿no? Pero o sea, es que igual, oye, que es Soros directamente el que financiando al tío que ahora quiere meter en la cárcel al expresidente. Tú con un sobre, en definitiva es la corrupción del sobre de toda la vida. Te doy un sobre y vas a hacer lo que yo quiero. Lo han hecho en la Corte Europea, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 25 jueces pertenecen a la mafia de Soros. En el Comité de Derechos Humanos hay rapporteur en la ONU, en Ginebra, rapporteur del ese comité, que se están embolsando más de $1 millón pagados directamente por Soros y otra fundación. ¿Qué está pasando? Es que los sobres pueden entrar en Naciones Unidas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los fiscales norteamericanos y cargándose todas nuestras instituciones. ¿Es que puede Bill Gates pagarle 51 millones a la BBC para que diga siempre lo que quiere? ¿Es que puede ser el principal financiador de la OMS y tener una Organización Mundial de la Salud que está dirigida prácticamente por un privado? ¿Es esas las instituciones que nos habíamos puesto después de la Segunda Guerra Mundial? Esto es un fiasco, es una broma. Pues por eso hablábamos de la cuestión de la abstención antes. Claro. Para todas esas personas que no creen en absolutamente nada, ¿no? No creen en la democracia y compran a la gente, ¿no?
En fin, poquito menos de 4 minutos, un último asunto. Nos vamos hasta El Salvador con Bukele porque, fíjense directamente en el tuit que ponía el diario El País, su edición en América, sobre el traslado de los pandilleros descalzos, con el torso desnudo, agachados y exposados. Nuevamente, el gobierno de Nayib Bukele ha realizado en esas condiciones el traslado de presos a la supercárcel de máxima seguridad en El Salvador. Respondía Bukele, el presidente de El Salvador, decía, con el torso desnudo, están diciendo que la malvada dictadura no le pone trajes de etiqueta a los presos descalzos. Ahorita, disculpen, mismo sacamos del presupuesto del Hospital de Niños para comprarles zapatos. ¿Qué marca creen que estaría bien? ¿Cómo lo veis? Claro. Bueno, a ver, el problema de las bandas era ya inmanejable, ¿no? Sí, sí. Es decir, campan por sus respetos, asesinatos a mansalva. Entonces, bueno, pues frente a esto hay que adoptar políticas enérgicas y políticas de firmeza, que es lo que está haciendo Bukele. A mí me parece bien, vamos. Si esos han sido acusados y hay fundamento y tal, pues oye, no se merecen la cárcel y punto, ¿no? Si es que hay que castigar a la gente, si es que si no, esto no funciona. Totalmente, yo creo que todos creemos en los sistemas de reinserción social, todas las sociedades democráticas, pero cuando llegan puntos insalvables, como era el caso de esta gente que mataba a niños, bueno, ¿no? Estas bandas organizadas de tantas y tantas personas, pues sinceramente, que estén todos bajo rejas, yo creo que es que no hay opinión pública que se resista a creer en ello. Sí, que no nos alertamos tanto, ni tampoco la edición del País en América, de lo que pasa a diario en otros países de Latinoamérica. En fin, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Les recuerdo que mañana empezamos a las 9 en punto, para contarles en directo qué es lo que sucede en esta moción de censura. Patricia Sanz estará allí en la Cámara Baja siguiendo todo lo que ocurre, y después a las 12 contaremos con el mejor debate y análisis, donde también podrán seguir viendo esa moción de censura a lo largo de todo el día. Últimos segundos que aprovecho para recordarles el número de teléfono del Club de Amigos para que se apunten al Gato al Agua de este jueves en Alicante, que va quedando menos plazas, así que háganlo cuanto antes. 91 616 24 64. El correo electrónico, ahí lo tienen, club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Arizan el Toro, también nuestro medio digital de referencia, Rebelión en la Granja, y ya esta noche el Gato al Agua con José Javier Esparza. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 puntuales para esa moción de censura. Que tengan un feliz lunes.